3, 2, 1. Game Over. Y cuando son las 10:05 de este sábado 25 de mayo, los aquí presentes, Gecko, Maripollo y Isaac, ya nos damos la bienvenida al programa 804 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, en el que os traemos las últimas noticias. El juego de la semana es Resident Evil 4 Remake y su DLC Separate Ways para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series. Seguiremos en la loca historia de los ordenadores personales con una emotiva historia que podría habernos dado una línea temporal diferente, y terminaremos con la hora de las letras, donde Mari nos hablará de Connie Willis y por no mencionar al perro. Pero antes, bueno, un saludo al chat en youtube.com/portal Game Over. Tenéis el chat en directo, gracias a la gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, a César Andrés, que dice que descubrió el programa hace un año, más o menos, y nos envía saludos desde Chile. Y también, aparte de toda la gente que hay, muchas gracias Roberto, Raúl, Receilor, Terminado, etcétera. El OTR dice, saludos, ¿qué tal la Retro Barcelona? Pues estuvo muy chulo, estuvo muy guay. ¿Qué tal estuvo la Retro Barcelona? Estaba muy chulo, estuvo muy guay. Comenzamos, el primer evento lo presentamos Aida y yo, fue un trivial muy interesante, casi 70 personas participaron en la gente madrugó eliminatoria para ir al Trivial Iberos. Sí, estaba... Increíble. No, el sábado estaba todas las entradas vendidas, estuvo Sí, lleno. estado. Y si viste los vídeos, habían colas de entrada y demás. Y súper interesante. Luego, por la tarde, Aida hizo un directo de Control Alt Cat, su programa, su podcast de videojuegos en catalán. Y nada, fue súper interesante. Oye, no sé, en un chat de gente, si hacemos un directo desde Arte Barcelona, ¿vendréis a vernos? Me gustaría saberlo. ¿Vendréis a...? Sí, un poco triste hacer un directo y que no venga nadie. A mi madre. Bueno. Pero hombre, mamá, pero... es una buena excusa. Si queréis venir a vernos, decir, bueno, pues venís a Retro Barcelona, que también conocimos mucha gente que nos sigue o que nos conoce desde hace años y demás. Así un abrazo a todos. Y como he dicho, pero antes, alguien dice, al Trivial no se podía ganar, había enciclopedias humanas. Sí, señor, pero lo peor de todo es que ¿quién hizo las preguntas? Aida y yo. O sea, tenéis que llegar al nivel de enciclopedia que tenemos nosotros para luego las enciclopedias humanas que participaron. No, pero hay un nivel de es lo que se refiere a que había un nivel de enfermedad con los trivials musicales, los trivials de conocimiento enciclopédico. Roberto Pérez acaba de comentar, hace tropocientos años fui a veros a un directo en la Retro Madrid, un directo en el que metimos a casi 200 personas en una sala, no pudo entrar más gente, había cola afuera, que no pudo, la gente se quedó fuera y no pudo entrar. Sí, lo recuerdo y fue muy impresionante. Bueno, un oyente que hace un año nos escuche. Y un oyente que hace más... Porque el de Retro Madrid hace ya... Sí, 15 años. 15 años tranquilamente, Sí. Sí. Y luego fuimos a cenar a un buffet chino, efectivamente. Mira. ¿Quién pagó, Roberto? ¿Quién pagó? ¿Pagó...? Nosotros no. Preguntas está para ver. Me han dicho que lo van a subir a YouTube. No sé más. No, eso es cosa ya de la organización de Retro Barcelona. Preguntarle a ellos. Si es como el año pasado, subirán las conferencias y todo lo que hicieron así un poco interesante lo subirán luego a YouTube. Mi idea era que el Trivial no es tan interesante como las conferencias que han habido, pero a lo mejor creo que lo van a subir, pero no lo puedo confirmar, así que no me lo pongáis. Pero antes quiero una fe de ratas.
la semana pasada, el programa anterior, dije erróneamente que Microsoft estaba valorada entre 2 y 3 mil millones de dólares. Obviamente está súper equivocado eso. Más que nada porque he dicho el valor correcto varias veces en este programa y no sé por qué se me fue la olla. Quería decir entre 2 y 3 billones, con B. ¿Billones americanos o billones nuestros? Billones nuestros. Trillones en Estados Unidos. Actualmente está valorada en 3,2 billones de dólares y como referencia, hace ahora mismo 10 años, Microsoft está valorada en unos meros 338.000 millones. Aunque también he mirado y este multiplicar por 10 el valor de la empresa ha ocurrido en muchas empresas tecnológicas, Amazon, Apple, Netflix, todas estas también han tenido un subidor parecido. Rompiendo una lanza en tu favor, en tu cabeza, si hace falta, Sí. Yo llevo un momento que soy incapaz de procesar la cantidad de dinero de la que estás hablando. O sea, ya, si me hablas de 2.000 millones o 2.000 billones, ya Llevo un tiempo diciendo pierdo, de que Más de 2. Microsoft ha tergiversado un poco el valor de estas empresas y Take-Two también un poco, pero sobre todo Microsoft ya con la última de los 69.000 millones de Activision Blizzard no tiene ningún sentido. Es decir, Sega compró a Rovio por 700 millones de dólares, una empresa que creo que tenía de beneficios, no sé si recuerdo si facturación o beneficios anuales, 350 millones. Es decir, esos son precios más normales. Cuando decimos que casi regaló Square Enix a la licencia de Tomb Raider y demás por 350 millones, realmente es un valor muy grande de mercado, porque luego, sí, yo te pago 350 millones por la licencia de Lara Croft, bueno, Tomb Raider, perdón, pero luego tengo que invertir 100 o 200 millones en el desarrollo del juego y otros 200 millones en patrocinarlo y luego intentar venderlo. De hecho, ¿cuál era? Hace poco lo hablamos. Un juego... se me ha ido de la olla. Un juego que lleva 1,3 millones de copias vendidas. Se me ha olvidado porque lo he comentado por Twitter, si alguien no recuerda. Hay un juego reciente que lleva 1,3 millones de copias vendidas y dicen que todavía no han recuperado los gastos de marketing. A mí estas cosas a veces me suenan, gastarse este dineral en cosas, me suenan a veces más a, no quiero que lo tenga la competencia, por tanto yo me voy a gastar mucha pasta. Pero eso viene del cine, ¿eh? Sí, del cine, del mundo del fútbol también ha pasado. Me voy a gastar más dinero de lo que esto vale, porque no quiero que lo tenga la competencia y ¿qué hago? Subo los precios. Recuerdo que se hablaba mucho en los 90, creo que era, que no me acuerdo quién tenía licencia de Alita para hacer la adaptación de imagen real. Cameron, ¿no? Cameron o alguien así. Porque, Cameron la tenía. Entre otras cosas porque no la iba a hacer en ese momento, porque no tenía capacidad para hacerla, pero tampoco quería que nadie le hiciera. Y sí, es una cosa que se hace mucho. Pero lo dicho, me da mucha rabia porque lo comenté en Twitter y decía, ¿cómo es posible que un juego que venda 1,3 millones de copias y todavía sea deficitario? El problema es que esto está pasando con muchos juegos, entonces a lo mejor no te acuerdas porque ha pasado con tantos juegos últimamente. Sí. Mira el caso del Hi-Fi Rush, que a pesar de ser un juego que ha dado mucho prestigio, que tiene un BAFTA, que ha vendido bastante, que el Game Pass yo creo que ha triunfado mucho, ahí tienes su estudio cerrado igualmente, Tango. Ya. Entonces... Ahora vamos a hablar un poco de Ya sé que van de gente así, de gente. Sí. Pero he dicho que los de Senua han sacado el juego y ya van con miedo. Bueno, el juego ya va un poquito de eso. Sí, ¿no? De oír voces, ¿no? De hecho, Zekio, creo que es Zekio el que hace los... Sí. Ha hecho un gag buenísimo con Senua y tratando este tema. Es fantástico. Os recomiendo que no os quedéis en la versión de Twitter, ir a la versión de YouTube, porque la versión de YouTube tiene créditos y el chiste de los créditos... Yo lloraba de la risa, nunca mejor dicho. Pues yo he visto, creo que era de Twitter. O sea que... Pues vete a YouTube, que el YouTube tiene un extra en los créditos. Pero bueno, hablábamos de cosas de dinero, hablamos de lo difícil que es llegar a final de mes. A veces, pues, tienes que deshacerte de cosas que ya no necesitas, especialmente si estas cosas no son tuyas. Así que, noticias de no puedo creer que no las haya metido en la sección de Japón, os voy a hablar de un ex empleado de Namco Bandai. Yoichi Toyosumi, que ha sido arrestado por presunta malversación, según informa Games Industry. Y por malversación me refiero a que ha revendido durante 2020 smartphones y otros artículos de la compañía por valor de 54 millones de yenes, o unos 320.000 euros al cambio. Esto sí lo sé valorar. Joder, qué chorizo, cabrón. Pero, ojo, eso es lo que ha vendido
propiedad de Bandai Namco, ¿eh? Claro, era suyo. ¿Quién no esto. se ha llevado un boli de la oficina a casa? Exacto. ¿Quién nos ha llevado material de oficina a casa prestado que dices ya lo devolveré algún día? Exacto. ¿Quién nos ha llevado y ha revendido en Wallapop material robado de oficina valorado en 54 millones de yenes? Bolígrafos, monitores, móviles, lo que estaba por ahí es material de oficina. Era plusvalua. Pero ojo, lo dicho, esto es lo que ha vendido de Bandai Namco. La policía ha calculado que entre 2015 y 2022 vendió hasta 4.000 smartphones con un valor aproximado de 400 millones de yenes, o el equivalente a 2,35 millones de euros. Total, se iban a quedar ahí criando polvo. O sea, se iban a tirar a la basura. Sí, o sí. a reciclaje, al punto limpio, ¿sabes? Pues ya Y- lo aprovecho yo. Y estamos hablando de los smartphones, pero realmente ha vendido más cosas que no solo smartphones. Pero vosotros diréis, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo? Vale. ¿Cómo este tío se ha llevado tanto y nadie lo ha pillado? Bueno, es que Bandai Namco comenta que descubrió dicha malversación cuando encontraron una discrepancia de uso de teléfonos móviles. Del resto de material no comentó nada. ¿Y cómo se hizo con tanta material de la empresa? Pues porque Toyosumi trabajó en Bandai Namco como una persona involucrada en la adquisición, distribución y gestión de dispositivos móviles utilizado en el desarrollo de software de juegos. O sea, que habían Vamos. como 7 u 8 directores de proyectos diciendo, oye, ¿para qué necesitas 3 teléfonos móviles? Y estos directores diciendo, y yo no he pedido ningún teléfono. Sí, pero si has pedido un teléfono, o dos, o tres, o varios cientos. Bueno, no pasa nada, hay quien roba un boli y hay quien roba 54 millones de yenes en artículos propiedad de la empresa. Nada, no pasa nada, ¿eh? No. Bueno, igual pasa porque a este le han pillado y al final va a acabar pagando el pato, pero vamos. Tardaron un año en darse cuenta de que pasaba algo raro, ¿eh? Eso te digo eso. Muchas veces en las grandes corporaciones tardan en darse cuenta de que desaparecen cosas. Y, no, ya es, que, no es una cosa solamente de Namco sí. Bandai, ¿eh? Esto. y ya que hablamos de noticias de Game Informer, hay que decir que IGN ha comprado las marcas digitales de Gamer Network por una suma no especificada, y eso significa que páginas veteranas y reconocidas como Game Industry, Eurogamer, también las 6 de las ediciones locales, Rock Paper Shotgun, VG 247, VG 247 y Dicebreaker. Has empezado con la noticia de coña para ahora meternos la puñalada con la noticia. Os lo hago cada semana. Ya, pero bueno, cada vez que lo haces duele igual. Exacto. Esto implica, obviamente, redundancias. Recordemos una cosa, IGN es la dueña de Humble Bundle. Ujú. No al revés, ¿eh? No, ya. O sea, la dueña es IGN. Pues obviamente toda compra implica redundancias y nada más conocerse en las noticias. También se supo que Alice Bell de Rock Paper Shotgun, Stephanie Nunneley Jackson de VG 247 y Brendan Sinclair y Jeffrey Rousseau de Games Industry han sido, entre muchos otros, personal elegido para abandonar la compañía. Han sido nominadas. Sí. En Aftermath han comentado esta noticia y han ampliado con declaraciones. Alice Bell, que es de Rock Paper Shotgun, era la editora jefa. la editora jefa, exacto, comentó: Gamer Network ha perdido un montón de gente con un talento fenomenal, tanto en la redacción de cara al público como en funciones más entre bastidores. Parece que al menos una persona de casi cualquier departamento de una empresa como esta que te puedes imaginar ha recibido malas noticias hoy. También indica que... Perdón, hoy estoy con la garganta fatal, ¿eh? No, y tenemos el aire acondicionado a tope. Sí. También indica que casi todo el mundo fuera del Reino Unido lo tiene mal. Vuelve a indicar: no todos los despedidos están localizados fuera del Reino Unido, pero empieza a parecer que todos los que tienen su sede fuera del Reino Unido han sido despedidos. Dice Taylor: odio el término redundancias con toda mi alma. A ver, es un término real. Es decir, literalmente hay redundancias de puestos. Otra cosa es que dice que es, bueno, pero tienes una persona con talento que puede ser recolocada. O sea, nos quedamos, Sí. o sea, las empresas suelen quedarse solo en la primera parte de redundancia. Pero entonces te quedas sin la excusa de poder echar a la gente a la calle. Además, Claro, esta claro. gente que puedes recolocar, igual la tienes que recolocar en un puesto en el que puedes pillar a alguien mucho más barato, Ujú, te claro. sale... Sí, yo también odio el término. No se sabe si Gamer Network sabía que habría despidos tras la venta, que llevaba unos meses en preparación, y si lo sabía mintieron, porque de nuevo Alice Bell comenta: pregunté específicamente por mi puesto de trabajo, ya que vivo en Irlanda, fuera del Reino Unido, y me dijeron que la empresa tenía intención de vendernos todo, por lo que todos los empleados seguirían trabajando en las mismas condiciones. Esperaba una reducción de la empresa tras la venta, porque esto es una cosa que siempre ocurre, pero no inmediatamente, y sinceramente tampoco yo, porque Rock Paper Shotgun no tiene un editor en este momento, así que sin mí no tendrán liderazgo editorial. Qué tonta he sido, ¿eh? Creo que la última de las declaraciones de Bell explica claramente la situación.
dijo: igual que estoy en contra de la consolidación de los desarrolladores de videojuegos, estoy en contra de la consolidación de los sitios web de videojuegos. Así que no puedo ver esto como algo bueno. Lo que más me preocupa es el sustento de la gente, pero también me preocupa mucho que no se les permite ser raros y escribir cosas reflexivas y críticas. Me preocupa que, ahora que la máquina ha aumentado de tamaño, obliga a mis colegas con más talento de la red a escribir cosas aburridas, centradas en el SEO y diseñadas para atraer al lector medio. Pero la gente no es promedio, así que cuando intentas apelar al promedio, acabas por no apelar a nadie. Esta última frase es para enmarcar. Uh-huh. Me encanta, sí, sí. Y realmente es eso, o sea, estamos yendo hacia una industria, bueno, no una industria, a un sector de la prensa del videojuego que básicamente, como se basa tanto en el SEO y en las cosas que teóricamente piensan que interesa sobre todo al público, o sea, básicamente lo que siempre han sido revistas de opinión, las que siempre han sido webs que se dedicaban a hacer artículos interesantes sobre figuras del videojuego, sobre monográficos de todo tipo, ahora se van a dedicar a hacer guías para jugadores, básicamente. A ver, voy a tirar así una... No es ni a favor ni en contra, es simplemente una piedra a la maquinaria. Uh-huh. Sabéis que llevo unos años diciendo de que esta década va a cambiar mucho el mercado del videojuego. Muchos motivos, juegos como servicio, la IA, el internet, el juego en nube, procesamiento en nube, el streaming, los cambios de uso de los jugadores, los dispositivos móviles, las suscripciones, infinidad de cosas. También estamos viendo cómo las empresas, que creo que ha pasado otras veces, se están consolidando, las que están más o menos de éxito se aglomeran, se quedan las licencias, desaparecen las marcas, etcétera, etcétera. Está pasando también en la prensa del videojuego, obviamente, porque si no es el mismo mercado del videojuego, la prensa del videojuego tampoco puede ser igual. Yo creo que nos gustan mucho estas historias futuristas súper negativas y súper distópicas, pero yo creo que de vez en cuando pasan estas cosas y de aquí lo que salen es un montón de gente nueva y veteranos que han sido expulsados del sistema creando cosas nuevas. Y esas cosas, por ejemplo, un poco lo que fue la revolución indie hace 15 años, ¿no? Bueno, realmente los indies siempre habían estado ahí, pero ya con Braid empieza este movimiento de nueva gente, nuevos talentos, de repente veteranos de la industria que se van de sus empresas grandes y hacen cosas pequeñitas. Uh-huh. Creo que una de las cosas que veremos en esta década también va a ser una renovación del mercado, tanto editorial como de desarrollo de videojuegos. Sí, porque hay una cosa muy clara que quiero, una pregunta que tengo yo, una duda que tengo, que es: los videojuegos, sabemos, el videojuego clásico del que nos gusta de toda la vida, sabemos que es insostenible. Nos gustan las aventuras de un jugador, de usar y tirar, que duran 8, 10, 20 horas, 50 o 100 si son Yakuza, da absolutamente igual. Estamos hablando de juegos que cuestan 6 años en desarrollar y que cuestan $200 millones en desarrollar. Estamos con Sony diciendo que un juego de 100 millones ya no es un AAA, porque obviamente los gastos han subido y el scope ha subido, pero claro, al final esos presupuestos hacen insostenibles los juegos que nos gustan. ¿Dónde entran? ¿Cuál es el futuro de este tipo de juegos que nos gusta? ¿Cómo los metemos? ¿Los reducimos a AA? ¿Los reducimos a indies? ¿O los convertimos en juegos como servicio? No lo sé, es que no lo sé. Y yo creo que va a haber estas pruebas, estas cosas raras durante esta década. A ver, lo que pasa es que estamos muy delicados con este tema porque venimos de lo que ha pasado estas últimas semanas con Microsoft y con todos los despidos que han habido, bueno, que están habiendo desde el año pasado, que no para las empresas de videojuegos de despedir a gente. Y, de hecho, ojo, Microsoft empezó en el 22. Sí, sí. O sea, Microsoft lleva 2 años cerrando estudios, que se dice pronto. Lo que pasa es que, claro, tú comentabas lo de hace 20 años, la revolución que hubo indie. Sí. O sea, y es verdad que hubo mucho desarrollador legendario o con cierto renombre que no encontraba su hueco y se fue a hacer cosas por su cuenta. Mira lo que ha pasado con todo este boom indie. O sea, sí que hubo un boom. Braid, Cave Story, un montón de juegos, incluso estudios que luego han acabado comprados otra vez por grandes multinacionales. No sé, se me ocurre la gente, los de Lori y todos estos, ¿no? Mojang. Exacto, Mojang con Minecraft. Bueno, un montón de desarrollos indie que realmente se encontró su hueco y acabó. Una vez que se vio que había mercado que eran rentables, volvieron a entrar otra vez en lo que era la rueda esta capitalista, porque al final hay que decirlo, la culpa es del capitalismo que nos rodea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que volvieron otra vez al engranaje maquinario
de las grandes corporaciones y ahora están volviendo a pagar el pato otra vez. Porque, claro, no son sostenibles, lo que tú estás comentando antes. Entonces, ¿ahora qué pasará? Pues, hombre, tú lo acabas de escribir de una manera bastante optimista, que es que otra vez volveremos a empezar y otra vez habrá otro segundo boom, a lo mejor de aquí a unos años, de nuevos estudios, gente que vuelva a hacer cosas. Por ejemplo, yo espero que John Johannes y todo su grupo, que además justo acaban de heredar la empresa porque Shinji Mikami les había gestionado la empresa, yo no sé si es que este hombre se fugó a tiempo porque lo vio venir, o yo qué sé, ahora está en otra parte haciendo otras cosas. Pero John Johannes, por ejemplo, que tiene un estudio de gente con mucho talento, y espero que formen otro estudio o que alguien les pueda financiar otro estudio y esperemos que hagan, si no un Hi-Fi Rush 2, porque ya la IP no es de ellos, es de Microsoft, que hagan otras cosas igual de interesantes. Entonces, está el tema muy complicado, ¿eh? Bueno, yo iba a decir que yo tengo una solución para todo esto. ¿Guillotina? Bueno, también, Vale. pero en plan, bueno, Voy acabemos poniendo con el dinero. voy poniendo el himno comunista. Sí, voy poniéndolo. Vale. No, pero ahora en serio, aparte de eso, de que esto es la típica cosa, tiene que ver con lo que hablábamos antes, de comprar las cosas para que no las tenga el otro, tenerlas tú, aunque tú no las necesites, como los niños pequeños, ¿no? Yo ahora no quiero jugar con esto, pero no quiero que juegues tú tampoco. El mercado se regula solo, siempre para mal. Ahora mismo las empresas ya no las lleva a la gente, o sea, sí que las lleva, los directores igual sí, pero quiero decir, los que llevan el dinero de las empresas ya no son la gente que está haciendo los videojuegos y por tanto quieren el producto y aman el producto, sino son gente que lo único que quieren es tener beneficios a final de año, al coste que sea. Y bueno, es lo que estamos, tú lo decías antes, no solo en los videojuegos, es en todo. Pero a mí me preocupa especialmente en temas de prensa, de lo escrito o de lo redactado, de lo hablado, de lo que sea, ¿no? Que se monopolice al final y queden pocos espacios donde poder hablar de estas cosas con un altavoz suficientemente grande. Porque sí, evidentemente siempre te puedes ponerte 4 micros y hacerte tu podcast, pero que el altavoz grande esté controlado por las mismas 4 manos es el problema que tenemos, por ejemplo, en política en la mayoría de países y también pues acaba siendo lo mismo en los videojuegos. Los videojuegos buenos son los de tal. Bueno, igual no, pero es que igual los que están haciendo videojuegos buenos de verdad, aunque sean más pequeñitos y se gasten menos dinero, no tienen un altavoz enorme que hable de él a todas horas. De hecho, mi esperanza es que, ahora que se habla tanto de la ensitificación de Internet y esa teoría conspiranoica del Internet muerto, que esto también sea un escopetazo para que un montón de gente que salga de estos medios vuelvan a tener sus pequeños altavoces, vuelvan a crear webs personales. De hecho, una cosa, por ejemplo, lo hace nuestra compañera Débora López, escribe en Patreon pequeñas columnas y hay gente que escribe columnas en Patreon, son de pago y de esa manera pues se gana algo por su trabajo digno y al mismo tiempo pues le llega gente que realmente le interesa el contenido de esa persona. No sé, yo espero que este mercado, que ahora hay una especie como de protesta global sobre volver a ese Internet donde escribían las personas y no los algoritmos, ayude un poco este movimiento de que de repente ha llegado al tener tanta gente con tiempo libre que se pueda cambiar esto. Claro, el problema es que ese Internet de las personas es lo que se está cargando la compra, por ejemplo, de IGN, comprando las grandes páginas de videojuegos. O sea, o por lo menos las más reconocidas. Yo, por ejemplo, yo era lectora habitual de Rock Paper Shotgun, que además no es la más importante, porque ahí tienes, yo que sé, Eurogamer, Games Industry, que son mucho más, quizás relevantes, más importantes, pero Rock Paper Shotgun siempre tenía ese puntito de independencia, de gente que escribía allí que tenía como un enfoque un poco alternativo, y era como un punto de vista refrescante, sí. No era lo de siempre. Y, hombre, que venga IGN, se la compre y ahora la obliga a hacer cosas... Pero por eso digo, bueno. ¿crees que Alice Bell va a desaparecer? No, se buscará la vida de otra manera. Esperemos. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando se cargaron a Yahtzee de Escapist? Se fue con un grupo de personas que había trabajado con él de Escapist. Y se montó su desto. El primer mes ya estaba con un Patreon de no sé, 10 o 20 mil dólares al mes,
que es insignificante, porque primero, el primer mes siempre hay más, segundo, hay un porcentaje de esa gente, de eso pactado que no paga, tercero, hay impuestos que se llevan y comisiones que llevan la mitad de todo eso, cuarto, con 10.000, aunque tengas $10.000 limpios, no pagas un equipo de personas, es su salario, Sí. y menos en Estados Unidos, pero se ha creado creo que se llama, no sé si Second Wind es una serie o Second Wind es el nombre de la Sí, pero productora. eso se puede permitir, Yatsi, que Sí. era conocido, ¿vale? Pero una persona que trabajaba ahí, que a lo mejor no era tanto, que tenía un Claro. paraguas y un entramado ya Pero montado para Alice, jugar en él. Alice, por ejemplo, puede tratar con gente que sabe que ha sido afectada por estos despidos de Rock Paper Shotgun, Y montar entre algo por su otros, cuenta. porque hay otras cosas, y contar algo más personal por su cuenta. Es decir, por eso te digo que espero que sea un escopetazo de perdigones, que algunos lleguen a impactar en algo y veamos una renovación de la prensa del videojuego. Porque en el fondo, incluso si hablas, yo qué sé, si quieres hablar de los podcasts de videojuegos, que ahora mismo es una variedad, hay como 200 podcasts de Sí. videojuegos solo en España. Pues nosotros somos parte de esa élite vieja y casposa, es decir, que llevamos 25 años hablando. Me llamo muy viejo, pero no casposo, por Se favor. nos respeta, pero se nos respeta porque somos viejos. Pero se nos respeta y por las caras, no por otra cosa. Exacto, no porque les interese una mierda lo que decimos. No, no. El problema de todo esto es que al final la prensa de videojuego está girando todo hacia una misma dirección, la grande me refiero. Bueno, es un Entonces, reflejo, al de la final- industria. Sí, pues efectivamente al final vamos a tener que todos los juegos van a ser muy parecidos, si no el mismo, y toda la prensa de videojuegos te va a contar lo mismo. Sí. ¿Vale? Entonces siempre tiene que haber algo, un hueco, una luz, ¿sabes? Un hueco para la esperanza, algo diferente, algo que se destaque. Pero bueno, algunos redactores de Rock Paper Shotgun han decidido, ¿Tomarse la justicia por su mano? bueno, no tanto, pero Lástima. reflejar su disgusto. Por ejemplo, tenemos, a ver, Abraham, que es compañero aquí de Game Over, nos han compartido varios ejemplos de artículos y, son artículos protesta interesantes, de rollo, para lo que me queda en el comento, ¿no? Esos son los que molan. Brendan Caldwell ha escrito un artículo sobre las mejores Alice en los videojuegos para PC, un artículo bastante pobre y poco interesante, pero que es un artículo con intención. Van a decir, que hay un artículo para el SEO, toma SEO. Para SEO el que tengo en el aseo. Sí. Nick Riven ha escrito un artículo donde vende su silla gamer desgastada por unos, abro comillas, no sé, 50 libras, cierro comillas. Y James Archer ha publicado un artículo donde hace un castillo de naipes, solo que en vez de usar naipes usa tarjetas gráficas. Ah, sí, se lo he visto. Se titula A Sí, tomar sí. por culo, voy a construir un castillo de tarjetas gráficas, y aparte de poner las fotos en el orden en el Sí, que va sí, construyendo el exacto. castillo, la única palabra de todo el artículo es nice. Nice. Ya ves ahí como el tío se ha montado ahí un castillo de naipes, pero con Tarjetas tarjetas ahí gráficas. de Nvidia ahí puestas. Te has dejado lo mejor, que es el artículo de las mejores Alice del videojuego. Que eso era de otro redactor, no sé si lo tenemos por aquí en el guión. ¿Cuál? El de las mejores Alice del videojuego, ¿lo has comentado? El primero de todos. Ah, lo has dicho, vale, vale. Que es un rollo de artículo de mierda. Sí. Pero, ¿qué quieres, SEO? Toma SEO. Hold my SEO. Taylor es un poco cabrón porque ha dicho que para ser carposos tendríamos que tener pelo. Ya, lo he obviado totalmente. Pero también ha dicho una cosa interesante y que es cierto. Ahora una buena parte del contenido de calidad está en Patreon. Mm. Que también pasó hace unos años, creo que muchos se fueron a Medium a escribir blogs de pago, entre comillas, Sí. y tienes esta alternativa. Pero bueno, esa es la industria de la prensa del videojuego que nos está quedando, que como hemos visto refleja lo que es la industria del videojuego en sí.
La saga Resident Evil es una de las franquicias más reconocidas de los videojuegos. Le puedes preguntar a tu tía Marisa, la del pueblo, y es muy posible que como mínimo te lo pueda ubicar. Decir, sí, eso va de zombies. O qué demonios, es posible que tu tía se haya pasado algunos. Porque Resident Evil lleva dando guerra desde que apareció por la primera PlayStation allá por el lejano 1996. Casi nada. Bajo la dirección, por cierto, del legendario Shinji Mikami, al que hace un momento acabamos de mencionar. Y la cosa funcionó. Y mira que el género de zombies ha tenido épocas de muchísima saturación. Que hemos acabado hasta las narices de tanto zombie. Pero bueno, ahí ha estado Resident Evil todos estos años. Y es verdad que los que jugamos el primero, en su día tenemos grabado a fuego el momento en que nos encontramos ese primer zombie en la mansión Spencer. Ese que se gira lentamente e intenta desearnos los buenos días a base de darnos un mordisco en el cuello. Yo creo que más que eso, porque eso ya te lo está presentando, ¿no? Sí. No esto viene por sorpresa. De hecho, No. en la cámara que tienes está muy bien pensada. Es decir, la cámara esa que tú ya lo puedes ver de lejos. A ver, tú ya sabes de que el juego va de zombies y eso es un zombie. Pero Resident Evil fue el juego que me enseñó que existe el género de terror. Porque recuerdo que lo alquilé con unos amigos y estábamos... Es de terror, ja, 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 ja. Toma susto. El perro del pasillo. Sí, el perro del pasillo. Creo que perdón, fue un ja, 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 ja. Nos pegamos un susto, lo matamos y dice, vale, ahora entendemos de qué va, pero ya está. Pero ya se está. acabó, ya no hay más sustos. Segundo perro del pasillo. Sí. O sea, Y es en plan de, ya me acabo de cambiar de calzoncillos y ahora tengo que hacerlo otra vez. exacto. Creo que es todos los que hemos jugado a Resident Evil hemos sufrido el perro del pasillo. Sí. Y creo que fue el juego con el que mucho nos desbrigamos con lo de que es pasarlo mal con un juego. Sí, totalmente. Es que además Resident Evil es histórico por eso, porque pilló, digamos, a la industria del videojuego todavía muy en pañales. Y no soy el único porque el chat Sí, está lo lleno que de han gente comentado diciéndolo. al perro, o sea, lo que han comentado porque el propio Celior es la de infartos que le han dado los putos perros. Sí, Y el es verdad que Osorama y Raúl. Sí, a ver, jugar Resident Evil era una cosa muy de la época, muy de quedar los amigos. Y yo recuerdo jugar noches en casa de colegas que se habían comprado a lo mejor alguno de los Resident Evil, 1, 2, 3, ¿vale? Porque también el susto que te pegan Nemesis, por ejemplo, en un pasillo también es criminal. Eso que vas por el pasillo y de repente te aparece, hola, buenas tardes. Y ya no solo es que fuera la época de quedar con los amigos para jugar a videojuegos, porque entonces no todo el mundo tenía la consola, sino que al Resident Evil quedabas expresamente Sí. con amigos, porque aquello solo no querías jugar. Has dicho lo de Nemesis, me acuerdo que celebramos el cumpleaños de Yuri, también colega de aquí, y sabéis que soy el mayor fan de Resident Evil que existe, Sí. al menos en la época aquella. Porque ahora con cosas de ser padre, pues no tiene tiempo a estas cosas, ¿no? Pero No bueno. tiene tiempo, por lo que sea. Recuerdo perfectamente que para su cumpleaños coincidió que en Japón había salido 2 días antes Resident Evil 3. Ostras. Y era la época que te conectabas con modem, ¿eh? Sí. Alguien consiguió descargar una copia y estamparla en un CD. Y dijimos, mira, tenemos esto para que lo pruebes aquí, rollo como regalo de cumpleaños. Y entonces lo típico, tal, sale el Nemesis este. Nemesis, era el Nemesis el del 3, ¿verdad? En el 3 es Nemesis, sí. Que además lleva el título en la. Y, el y, título lo- del y- baile. y te sale por primera vez y no lo puedes matar y tal, y no pasa nada. Vete por la puerta. Entonces, volvemos a lo de las cámaras muy bien pensadas. Sí. Entras en una habitación. El plano es la puerta y tú entrando y todos. No pasa nada, porque hemos cambiado de habitación, por lo tanto ya no puedes salir. Siguiente plano es la habitación desde arriba del todo y ya no ves la puerta. La puerta está fuera de plano. Y caminas 3 pasos y de repente oyes ¡BOOM! Y oyes ¡Stars! Y nos cagamos todos. Una habitación con 12 o 15 personas cagados. Y decir, no Sí, puede sí. ser. ¿Cómo es posible que atraviesen paredes? Me hace mucha gracia que comentes esto porque es que en mi caso fue algo muy parecido también. En casa de unos amigos fue exactamente así. Además fue con el 3 también, ¿sabes? O sea, Nadie esperaba. O sea, todo el mundo Sí, sí. ya esperaba. De los restos es, si tengo un enemigo muy difícil aquí, cambio de habitación y me olvido. bueno, pues parece que la cosa funcionó, ¿no? O sea, al final ha sido bastante generacional el tema de Resident Evil. Y no en vano llevamos ya 39 juegos oficiales que llevan el título de Resident Evil o Biohazard en Japón. Y ojo, que me he enterado que cuidado. salvo 2 o 3, todos son canon. Todos son canon, todos son canon. Porque todos, Que el otro día estaba pensando... porque todos están colocados en algún momento que pues perfectamente pueden ser canon. Porque un día estaba pensando, tengo que para mi canal de YouTube quiero hacer una de las sagas que quiero hacer Resident Evil y hablar Buah. del canon, y luego he pensado,
Hostia puta. Pues ya te digo, tienes 39 juegos oficiales, sin contar todo lo que sea spin-offs que se consideran que no lo son, que pero podrían serlo, ¿vale? Luego tienes los 13 que son los principales, ¿vale? Lo que son las entregas principales, o sea, Resident Evil 0, 1, 2, 3, Code Verónica, o sea, los que son, digamos, las entregas principales. Code Verónica no se acuerda ni Capcom. Yo espero que el siguiente remake es cosa mía, pero que fuera el remake de Code Verónica me encantaría. Ojalá. Pero ya sabes que sea del 5 y del 6. Sea del 5 y del 6, que no hace falta para nada. Pero bueno. Y eso, pues, aparte, no, sin contar ni pachincos, ni radiodramas, ni mangas, ni novelas, que por cierto, algunas de las novelas son horribles. Bueno, la mayoría, más que algunas, la mayoría son horribles. O las películas, que tanto nos molan a los fricazos de la serie B tirando Z. Isaco? Sí. Ahí tienes a la saga, la chanante saga de 6 títulos. Fantástica, iniciada por Paul W.S. Anderson, que ya tiene nombre de ser un personaje de Resident Evil. Yo las vi todas en el cine y era mega fan, ¿eh? Sí, no, a ver, las hemos visto todos. Fantástico. Bueno, yo todas en el cine no, porque algunas no he podido ir a verlas en el cine, pero no me hubiera importado, ¿eh? Y la 4 y la 5 son el mejor 3D que podéis disfrutar en cine. La 6 no. La 6 es de 3D de postproducción porque se nota que la productora le cortó las salas, de en plan de, vas a cerrar ya la saga, y es un plan de decir, si es la saga de cine inspirada en videojuegos que más factura, ¿por qué cojones cortáis esta saga? Sois imbéciles. De todas maneras, el último episodio es fantástico, es maravilloso, pero es que, aparte de eso, pues tienes las películas de Capcom, que ha hecho la propia Capcom, que también se ha que hecho sí que son caros, propias. me parece, ¿no? Son canon, porque además son un reinicio, no tienen que ver con las de, con las de Anderson. Pero es que tienes las películas de Capcom, tienes las películas animadas, la serie de Netflix, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Porque aún no hemos empezado a analizar el juego y mira, estamos aquí. Podemos hablar de... Es que el problema del juego de hoy es que además podía estar tirándome horas y horas hablando y me voy a dejar cosas fuera, que es lo que me da rabia, pero bueno. Cuando una saga ha sido tan longeva y ha pasado por tantas manos además, pues es imposible que todo lo que sale de ella pues sea maná caído del cielo. De hecho, hay mojones auténticos, como por ejemplo el maldito Umbrella Corps, por comentar uno muy malo. Uy, es que yo iba a revolucionar el concepto de shooter multijugador, pero es que claro, si me pones ahí unos becarios y un par de tardes para hacerlo, pues no... Anda, calla, qué vergüenza das. En fin, hay cosas buenas y cosas malas. La idea del Survivor, creo que era, los dos de Play 2 con modem. Sí. ¿Era Survivor o era...? ¿El Gaiden? Pues no, el Gaiden es otra cosa. Es otra cosa que también, madre mía. Básicamente, que eran civiles en Raccoon City intentando escapar de la ciudad. El Outbreak, ¿no? El Outbreak, los dos Outbreak. Que además son canon porque pasan antes del 2, cuidado. Sí, claro, la coña es que al menos el primero, en Japón era online, que es la gracia, y en Europa era que era offline. Porque no había mucha... no, pero son muy jugables incluso offline. De hecho, están bastante bien. Pero la idea es buena. Pues mira, sí. Sailor también ha hecho Mira, Sailor también lo dice, sí, el Outbreak, efectivamente. No está nada mal, ¿eh? Bueno, es que dentro de Resident Evil, ya os digo, hay muchas cosas, hay muchos juegos interesantes, porque incluso, por ejemplo, el de la DS, el de Silence, estaba muy chulo para la DS. Y el caso es que Resident Evil al final es un nombre muy respetado y sobre todo respetado en ventas, que es también una cosa muy, muy a tener en cuenta, muy a valorar. Es la saga que se considera la más importante, la que consolidó el género del survival horror. Es verdad que antes estuvo Alone in the Dark y otros juegos, pero digamos que la que se considera que consolida el género, junto con Silent Hill, es Resident Evil, sin duda. Ya hemos comentado aquí lo generacional que es, que nosotros tenemos todos una relación muy personal con esta saga. Curiosamente, es una saga que pegó un volantazo que nadie se esperaba del terror a la acción más pura con su cuarta entrega. Por fin llegamos al juego. Ya os hablé en su día de lo mucho que me impactó el remake de Resident Evil 2 en este mismo programa. De hecho, del remake de Resident Evil 3 no os hablé, supongo que porque aunque me gustó, me parecía que estaba hecho a medio gas y no me pareció interesante del todo comentarlo. Y ahora pues llega el turno para hablar del remake del cuarto, un juego que revolucionó para siempre los juegos de acción en el 2005, cuando salió originalmente. Y dicho esto, vamos a ver si Capcom lo ha dado todo, como se merece el juego original, o al contrario, han ido a cumplir el expediente y han cogido el dinero y se han ido con él al bingo. Con alegría. Para que no lo sepa,
que yo creo que es alguien que ha vivido debajo de una piedra, Resident Evil 4 sucede en España, en Españita. ¿En España o en la versión inventada de un país latinoamericano en las mentes? Llamado España, ¿no? Sí, como sí. los vascos de MacGyver, ¿no? Que entrenaban en la selva de Baracaldo. Con bananas en las cabañas. Sí, exacto. Bueno, está claro que Capcom ha encontrado un filón en esto de recuperar sus juegos de mayor éxito. No se le escapa a nadie, que están sacando mucho beneficio de todo esto. Lo mejor de todo esto es que no solamente están haciendo remakes, sino que los llevan a otro nivel. O sea, los remakes de Resident Evil son juegos que por sí mismos se pueden considerar obras de arte. Expanden sus historias, las hacen más coherentes y juegan con el hecho de conocer la historia posterior para dejarnos caramelitos a los fans. Y todo ello sin caer en lo que hacen otros cuando revisan sus obras. El infame retconning. Kojima. Nomura, cabrón. Kingdom Hearts. Bueno, Final Fantasy ni te cuento. Está claro que, bueno, pues Capcom ha encontrado un filón. Y mira que Capcom la hemos amado mucho. Y la hemos odiado a partes iguales. El odio al final ha sido siempre dirigido a sus directivos por tomar medidas totalmente abusivas para con el consumidor. Y el amor ha ido dirigido a sus creaciones, que llevan desde la era de los recreativos acompañándonos. Son décadas ya. Jugar en 2005 a Resident Evil, pues es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, Resident Evil original fue una revolución, pero es que la versión de 2005, el 4, encima volvió a ser otra revolución. O sea, es un cambio total de la fórmula. O sea, aquella saga de terror en la que cada bala contaba y en la que cada hierba consumida te hacía quedarte con temor, a quedarte con el culo al aire, porque luego la ibas a necesitar, ¿sabes? O sea, ese survival horror de verdad ahora pasaba a ser pues un festival de acción desenfrenado en el cual llevas a un héroe de acción chulesco y que no para de soltar one-liners. O sea, el típico héroe de acción de Hollywood de los 90, 80-90. Incluso cambiábamos la presentación de la acción, pasando de los inquietantes, pero necesarios por las limitaciones de la época, los planos fijos, lo que tú decías antes, el plano fijo, que es una limitación de la época, pero a la vez es un recurso fantástico para generarte tensión. O sea, es maravilloso. Pues ahora pasas a una cámara fascinante, una cámara al hombro, que fue ampliamente comentada en la época. O sea, se comentó muchísimo sobre esta cámara. Y finalmente el tiempo ha demostrado que ha creado escuela. O sea, la cámara al hombro del Resident Evil 4 luego se ha visto en infinidad de shooters en tercera persona. Y por eso hablamos de uno de los juegos más influyentes de la historia. Por ello, cuando Capcom anuncia que está trabajando en un remake del 4, lo cual era lógico después del 2 y el 3, ¿no? Saben contar, pues resultaba inevitable sentir al mismo tiempo pues cierta emoción y mucho miedo. Porque dices, a ver, con el 2 se coronaron. El remake del 2 es muy bueno. Así que siempre quedaba el deseo de que volvieran a hacer un gran trabajo. Y en este caso, pues ya os digo, con otro título muy querido por la comunidad. Porque el Resident Evil 4 está considerado como uno de los mejores juegos de la saga. A pesar de que se carga un poquito el tema del terror que tú decías, Isaac. Bueno, ya os avanzo que con sus defectillos y pequeñas ausencias lo han vuelto a hacer, ¿eh? O sea, es un juegazo. Así pues, volveremos a acompañar a Leon S. Kennedy, que me encanta, tiene nombre de héroe de acción, Leon S. Kennedy, en su viaje a un pueblo perdido en la España profunda. Leon ha promocionado de policía novato a superagente secreto, capaz de infiltrarse y realizar misiones en territorio hostil, un Solid Snake, vamos. Y todo eso entrenando mucho en bases militares del gobierno y sin pagar 1.000 pavos para asistir a eventos de vergüenza ajena para que les estafen haciendo burpees como un mono neuronal. Leon tiene una misión. Además, Leon tiene que rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos. ¿En cuántas pelis de los 80 y los 90 no hemos visto este argumento ya? ¿Are you a bad enough dude to do this? To do this, exacto. O te llamas Snake Plissken. Pero no se habían muerto en Guantánamo. No. Ashley Graham, la hija del presidente Graham, lógicamente, no de los Golden Grahams, ha sido secuestrada por una misteriosa y oscura secta llamada Los Iluminados. Que a ver, si se llaman así, pues tampoco serán tan oscura, ¿no? Digo yo. Perdón. Por supuesto, las cosas pues no tratarán en torcerse y antes de que nos demos cuenta nos encontraremos luchando por sobrevivir en una aldea en la que todo el mundo nos quiere muertos, por lo que sea. Y ahí tenemos nuestro primer encuentro con las plagas, los enemigos del juego, a través de esos habitantes del pueblo, simpáticos y entrañables, que nos quieren degollar, muy probablemente por decir que no nos gustan los toros. Y ojo, que me parece que por ahí vienen. Cuidado. Cuidado. Mira, este es Ortega Cano. Tenía curiosidad porque había oído que habían Han redoblado. Bien. Sí, porque el doblaje... Esto es muy curioso, esto es muy friki también. El doblaje del primer Resident Evil 4, el ganado, que son estos enemigos que son de fondo, un forastero, cójanlo, todo esto, lo hizo una sola persona.
que no es española, por cierto. Entonces, claro, por eso tiene ese acento que tiene. Es muy gracioso. Está el vídeo en YouTube, buscarlo, o sea, de la persona que le puso las voces al primer Resident Evil. Y aquí lo han hecho actores de verdad. De hecho, me hace mucha gracia porque una de las frases que más repiten los ganados es la de ¡no me jodas! Y es como muy española, de verdad. Eso no es de Latinoamérica, eso es muy español. No, es muy español. Dicen mucho coño, dicen mucho joder, y seguramente dirán mucho a todo gas y todo eso. Seguimos que con seguimos teniendo el tema que la ambientación no es realmente España. No, pero al menos el doblaje ya lo es. ¿Os escucháis? Si os fijáis, mira, aquí tienes un detrás de ti, imbécil. Sí, pero sí. si os fijáis, el acento es más español que el original, ¿sabes? Sí, ya es español el acento. ¿Veis? Bueno, vamos a dejar que esta gente se pelee por ahí de fondo. En fin, el guión para tranquilidad de los fans del original. Eso es lo que está ocurriendo en la redacción de Gamer Network. Sí, ahora mismo están ahí, ¿sabes? Están ahí toreando al tío de la motosierra. Ahí. Bueno, mientras tanto, pues mientras esta gente se pelea de fondo, comentaros de que el guión para tranquilidad vuestra, fans del original, es totalmente fiel. Aunque narrativamente se ha trabajado y mejorado mucho. O sea, ahora se profundiza más en otros aspectos de la trama, que a lo mejor en el original pasaban más desapercibidos, pero aquí añaden capas nuevas de información referente a eventos futuros de la cronología de Resident Evil. O sea, es decir, ya que vas a recontar la historia, aprovecha que sabes cómo sigue para dejarte perlitas. Y eso está muy bien. La verdad es que es muy chulo. Hay muchos documentos que leer que te hacen foreshadowing, es decir, que te contan cosas que pasarán, pero lo hacen de manera muy sutil. Y la verdad es que está francamente bien eso. Es como jugar una versión extendida del original, pero con mejoras jugables y con gráficos puestos al día de forma, además, sobresaliente. Por ejemplo, le han dado mucha más carga argumental al personaje de Luis Serra, que ahora se llama Luis Serra, que también es muy más adecuado, ¿sabes? En el remix se llama Serra de apellido, consiguiendo que lo que era antiguamente un personaje de relleno bastante plano, de repente se convierte en un personaje complejo, un personaje con un trasfondo muy rico y que te preocupa su bienestar. Realmente, y además es un compañero, es el típico también tío chulo, que también es un poco héroe de acción, guaperas, español. Era un personaje que tuvo mucho cariño en su día. Pero sí, pero no deja de ser el tío con la rosa en la boca, que yo digo, ¿sabes? Si se llama Serra, no es español, es catalá. Es catalá. Sí, exacto. No, pero aquí le han dado un girito, ¿vale? A lo mejor es catalán porque realmente él no es de allí, ¿sabes? Él también se supone que es policía o algo así, entonces ha ido allí a investigar algo. Ex-Mosu de escuadra. Sí. Exacto. Ex-Mosu de escuadra. Ha ido la porra a decir, mira, se me ha quedado pequeño. Yo trabajaba en los antidisturbios, me quedé con el mono y aquí había gente que... Sí. Y total, como estos son ganado que los llaman, pues vaya que exacto. Voy a darles de... Total, si vamos a juicio... Van a decir que la culpa es de ellos por recibir palizas. Exacto, sí. Bueno, total, que como está curtido y andar, pues allá que va. Se le ha quedado Cataluña pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Pero el caso es que eso es lo que tú te crees. Luego veréis que hay girito con el personaje. Se lo han currado bastante. Le han dado, a todos en general les han dado un lavado de cara un poquito... Bueno, pues con un poquito más de sustancia, ¿no? Y bueno, luego por otra parte, claro, hablando de personajes del juego, hay que comentar también de que hay una evolución durante la aventura del propio Leon, del protagonista. Es un protagonista mucho más seco que el original, ¿vale? El original era, ya os digo, el típico personaje que pegaba un tiro y soltaba una gracieta. Aquí no, aquí ya va, o sea, el tío es muy seco, va de huello, o sea, no está por tonterías. O sea, aquí Leon es mucho más expeditivo y mucho más pragmático que con el original. Lo cual, a mí me gusta, que sea un poquito más de, a ver, esto no puede ser y si me lo puedo cargar de un tiro, mejor que contarle mi vida, ¿sabes? ¿No salía al final del Resident Evil 7 y todo el mundo decía, ¿pero qué te ha pasado, Leon? Sí, porque Leon, pues ya tienes el porqué. No, en el 6 es que, claro, le pasa lo que le pasa y se vuelve un alcohólico hecho polvo, ¿sabes? O sea, le pasan movidas y acaba pues fatal, deprimido, a punto de tirarse por un barranco, pues eso es lo típico. Lo que siempre hace cuando no sabes qué hacer con un personaje, que es decir, vamos a hacer que sufra y que sea un alcohólico, ¿vale? Otro recurso también muy de Hollywood, pero bueno. En fin, Leon tiene su evolución. Y sobre todo tiene su evolución con el otro personaje importante de la trama, que es Ashley. Que yo tenía muchísimo miedo por ver qué iban a hacer con Ashley, porque al final Ashley es un personaje muy importante. Es la chica a la que vas a rescatar, es el recurso narrativo en el cual el personaje principal va allí a ejercer de machote. Eso era en el original. Aquí, a ver, Ashley en el original, ya os digo, es un personaje que solo servía para crisparse y perder los nervios.
Porque, a ver, yo creo que cualquiera en el chat que jugara al original recuerda esa voz, sobre todo esa voz. Ese... ¿Sabes? De que esa voz irritante que se te clavaba cada vez que un iluminado la capturaba. O sea, es como... Además es que dices, ¿para qué te dejas? O sea, un personaje muy inútil, el original. Aquí, por suerte, la verdad es que me ha sorprendido para bien. O sea, el personaje tiene un rol mucho más activo en el remake. Y, a ver, lo han trasladado mucho mejor. Y cuando las cosas se hacen bien, yo creo que es importante recalcarlo. Porque Ashley, ya os digo, tiene un rol mucho más activo, participa más en lo que es la pelea o las batallas, ¿vale? Por suerte no tienes que estar diciéndole a cada rato que se esconda en un contenedor en la basura, con lo que también se hacen muchos memes con esto en la época, el tema de meter a Ashley en la basura. Y ahora Ashley sufre, pero ayuda, da pistas, o sea, sobre todo es útil. Y sobre todo, no se te mete en medio en un puto tiroteo. Bien. Porque la cantidad de veces que te mataban en el original, la mayoría era porque se te metía Ashley en medio y le pegabas un tiro. A veces sin querer, a veces queriendo. Pero bueno, eso ya cada uno. Sexo. Ahora sí, esperad un buen número de secciones en las que tendremos que proteger a Ashley. Eso sí que es verdad. Evitando que los enemigos la secuestren o hieran. Pero no es el personaje que era en el original. Aquí, por lo menos, es más viva, es más rápida, es más ágil. No se deja cazar tan fácilmente, ¿sabes? Sigue siendo un personaje que, lógicamente, es un adolescente que se siente sobrepasada por la situación. Y aparte que le han metido un virus en el cuerpo, una cosa muy rara, muy chunga. Pero bueno, eso ya lo veréis jugando, si alguien no lo ha jugado. Porque tanto al personaje principal como a Ashley les meten algo en el cuerpo. También esto es muy John Carpenter, ¿sabes? Y tienen un tiempo límite para quitárselo de encima. Rollo, tienen el virus, la plaga, la llevan dentro. Pero bueno, eso ya es cosa del argumento. Lo bueno, ya os digo, es que por lo menos Ashley no tiene de barra de vida, como tenía el original. Y con lo cual no tenemos que gastar objetos curativos en ella, lo cual es muy de agradecer. Porque los objetos curativos, aunque haya muchos, se acaban gastando. Y eso sí, si sufre un ataque, tendremos que ir rápidamente en su ayuda y curarla con el poder del sana culito de rana, como yo digo, porque es Leon ahí haciendo un poquito de tocándola y con la magia de la curación de Leon por la cura. Porque si está medio groggy y le vuelven a dar otro toque, la matarán y eso es game over, efectivamente. De todas maneras, bueno, pues siguen habiendo armarios en los que podemos pedirle que se esconda, pero bueno, por lo menos no son containers de basura, lo cual pues es una subida de estatus. ¿Cómo me mola esta canción? Que la he puesto 2 veces, sí señor. En definitiva, la historia sigue siendo la misma, con un argumento pasado de rosca, de película noventera, con momentos de acción palomiteros y llena de frases lapidarias. Y aunque se mantienen muchos de los momentos míticos del original, hay algunos que han desaparecido, según los creadores, en pos de una mejor coherencia interna. A ver, yo lo entiendo y lo comparto, porque que te persiga una estatua de Ramón Salazar, que es uno de los villanos principales, de 20 pisos de alto, mientras tú atraviesas un puente que se va derrumbando. Una estatua me refiero, estatua, de piedra. El remake tiene una ventaja, y es que no me acuerdo de... O sea, yo me lo he pasado, pero no me acuerdo de qué ocurría. Vale, bueno, pues hay escenas que son... Para un juego que es increíble, de momentos increíbles, hay momentos que son demasiado increíbles, ¿vale? ¿Sigue el pasillo de estatuas de acero, de estas de estatuas, no, de armaduras? Eso era más del... No, sí, Era el 4. Sí, sigue. Lo que pasa es que hay muchas cosas que han cambiado, ¿eh? Hay muchas cosas, y sobre todo hay muchas cosas que han quitado. O sea, si tú te acuerdas de momentos del 4, probablemente los momentos principales que tú te acuerdes no están. No están. Los principales no están. Unos sí, otros no. Por ejemplo, la escena mítica del pasillo de láseres, del 4, ¿sabes? Que es una escena que es tan buena que la copiaron de la peli. Bueno, hay una escena muy mítica que es que tú vas por un pasillo de láseres y de repente salen láseres y los tienes que ir esquivando con Leon, ¿vale? En el original. Esto en el juego no está. Y mira que es una escena que todo el mundo se acuerda.
Bueno, tú no. Yo no. Pero bueno, casi todo el mundo se acuerda, espero que en el chat se acuerden, ¿vale? Y bueno, en el juego original no está, pero sí lo han metido en el DLC, que eso lo comentaremos. Pero bueno, es una escena tan buena que la copiaron de la película. Sí, no, me acuerdo de la escena de la película, ¿no? Vale, pues en el 4 también está. Y es muy parecida. De hecho, si fallas, el resultado es el mismo que los de la película, ¿vale? Pero bueno, hay muchos ejemplos, de cosas que no están en el juego y que luego algunas realmente no están y otras están en el DLC. Por petición seguramente popular. Pero luego ya vemos el DLC rápidamente. Aparte de esto, por ejemplo, cosas que sí están, que si la gente a lo mejor recuerda, es hay un perro lobo al que ayudas. Sí. En el original. Oh, sí. Vale, pues esa escena está, y además está mejorada y aumentada. Lo cual mola mucho. ¿Vale? Es decir, es un juego que juega mucho con tus expectativas, sobre todo si eres alguien que ha jugado al original, ¿vale? Pero hay muchas diferencias palpables entre un juego y el otro, entre original y remake. Más que en otros remakes de la propia compañía. Entonces, yo no logro pensar imaginarme cómo debe ser para una persona que juega este remake por primera vez. O sea, sin conocer nada de la obra del 2005. Yo supongo igualmente que debe ser igual de impactante que nosotros que lo jugamos hace 20 años en su día. Sí. Porque al final no deja de ser un juego que es un juegazo de acción. Creo que los remakes, estos Capcom lo ha conseguido siempre. Y es lo que tiene que ser un remake. Sí. Tiene que ser un título que se sostenga por sí mismo. Sí, no. O sea, tiene cero sentido de que solo pueda jugar el remake a alguien que juega el original. Puedes mirarlo también por la parte buena. O sea, jugar este juego no es repetir exactamente la misma experiencia. Eso es bueno. O sea, la esencia es la misma, eso sí te lo puedo asegurar. De hecho, ¿no te da la sensación de que últimamente los remakes son más reimaginaciones que remakes? Es que este juego es una reimaginación. ¿Vale? Y a mí me gusta eso, Es que yo creo que lo único que es exactamente igual es la parte del principio. Y aún así también varía bastante, que es el tema de la aldea. Pero claro, es tan icónico el momento que estás pegándote con la gente en la aldea que lo han mantenido. Pero es una versión mejorada y anfetaminada de lo que era en el original. Pero bueno, además han rediseñado algunos jefes. Y hay uno, por ejemplo, que me recuerda mucho a un combate de Metal Gear. O sea, perfectamente lo podían haber metido en un Metal Gear Solid y me lo creo. Porque es un combate que tú tienes que ir haciendo cosas, tienes que ir avanzando, tienes que tener en cuenta que el enemigo es activo, reacciona a ti, es fantástico. Luego hay otros combates que no me han gustado tanto, pero en general los combates de jefes se han diseñado y se han rediseñado para bien. Y luego aparte tienes que la base jugable es la misma que el remake del 2 y del 3. Porque claro, una diferencia que había, por ejemplo, muy importante, es que en el remake, en el 4 original, no sé si te acuerdas, pero no podías correr y disparar al mismo tiempo. O sea, tenías que pararte, apuntar y disparar. De hecho, la crítica del 5 fue esa. Exacto, también. Claro, no tiene sentido. Y más si haces un juego ágil y frenético como es este remake. Pero es que aparte, es como... Es que los controles probablemente no se parezcan en nada. Nada. De hecho, el juego trae algo nuevo, porque aparte de todos los controles y alguna flipada que Leon puede hacer, porque Leon, claro, es un tío curtido, es un tío entrenado militarmente, y entre otras cosas tiene un movimiento que han añadido, con lo cual ya no puedo vivir sin él en ningún Resident Evil que venga, espero que lo mantengan. Y es el poder hacer un parry con el cuchillo. No puedo defenderme en los juegos de acción. Puedo esquivar, pero no puedo defenderme. No, aquí te puedes defender con el cuchillo si haces el parry en el momento justo. Y es una técnica que es fantástica, maravillosa, y le acabas pillando el truco, porque al principio no parece una gran cosa. Reflejos. No. Los acabas pillando, porque yo tampoco, ¿vale? Pero cuando te viene una flecha que te va a matar, sabes que te va a matar, y tú sacas el cuchillo, haces parry la flecha, te sientes como Dios. O sea, y es una cosa que te acaba saliendo natural, porque al final es bastante sencillo, o sea, es bastante generoso el tema del parry en este juego. Y además las veces que me ha salvado el culo, el poder hacer el parry, vamos, fantástico. Y lo que empiezas descubriendo como necesidad, que es el tema del parry, con el cuchillo, que además llevas como el cuchillo, el León lo lleva aquí en el pecho, en una funda, ¿vale? Entonces directamente el parry es súper rápido, porque es ¡pah! O sea, lo sacas directamente de la funda y lo parreas todo, además. Patadas, flechas, vigas de hierro, lo que haga falta. Lo que empiezas descubriendo como necesidad, porque dices, o hago esto o me revientan, ¿vale? Acabas usándolo como recurso de chulería. Porque mola tanto que te haces el chulo, ¿sabes? Y aparte de quedar como un vacilón, pues es lo que os digo, es la manera de evitar ataques que de otra manera serían imparables. Y con algunos bosses, pues es imposible no usarlo. O sea, hay que usarlo sí o sí. Por cierto, cuidado que el cuchillo se desgasta con el uso. Y para eso tenemos al buhonero, el famoso también personaje del Resident Evil 4, el del What are you buying? What are you selling? Nuestro amigo de aspecto nada sospechoso. Hello, stranger. Hello, stranger. Sí. Las fases las mantiene.
están dobladas al castellano porque ahora tiene doblador al español. Pero las frases originales, digamos que las mantiene y tiene muchas más. Y además tiene un sentido del humor muy, muy, muy oscuro que es muy gracioso. Hola, forastero. Sí. No tengas miedo por mi gabardina. Y acto seguido la abre y efectivamente tiene la gabardina llena de armas. ¿Quieres artículos de coña? Artículos de cabaña. Sí. Bueno, pues aparte de mercadear con él, el buhonero, nuestro amigo el buhonero que creó escuela y realmente todos los Resident Evil posteriores, sobre todo los nuevos, tienen un personaje muy similar, pues tiene la función de hacer de mercader, de que te dé además misiones secundarias por la zona en la que te encuentres y además un añadido muy chulo que tiene es que tiene una galería de tiros temática, como si fuera un parque de atracciones pirata, en el cual podemos pues practicar lo que es el tiro. A mí lo de las misiones secundarias me ha flipado. Digo, ¿secundarias? No, pero ya lo hacían otros. El Village creo que lo hacía, que es que te dan misiones, son muy simples, que es simplemente romper 5 discos azules que hay por la zona. Entonces tú vas buscando por la zona y tal. Y el que te encuentres, pues... nada, simplemente es romper y destruir cosas, a lo mejor matar a un enemigo élite que ha aparecido en una zona y ya está. Pero bueno, si vas a ir aquí, sobre todo, es porque vas a escuchar la música una y otra vez y porque mola mucho. Me parece que estoy volviendo el mismo tema, pero es que es tan bueno. Sí, sí. Técnicamente, ningún pero a la aventura. Técnicamente no han reparado en gastos. Gráficamente es una delicia. Cualquiera que tenga ojos en la cara y vea los trailers ya puede ver que gráficamente es espectacular. Sonoramente es obligado jugarlo con cascos, porque también sonoramente es acojonante. El sonido, la música de tensión, incluso la música esta también, pues es una fantasía. Es una fantasía este juego en el sentido audiovisual. El inventario del protagonista sigue siendo ese maletín, o sea, está representado en forma de maletín, en el cual hay que encajar las cosas como si fueran piezas del Tetris. Pero es mucho más sencillo, accesible y cómodo que el original, lo cual se agradece mogollón, porque te tirabas horas y horas abriendo el inventario y cerrando el inventario en el original. Ahora es muchísimo más cómodo. Y encima le puedes poner llaveros monísimos, que los llaveros son precisamente diseños de los personajes del Resident Evil 4 original, lo cual está muy cookie y muy chulo. Y además te dan extras de todo tipo, es decir, no es solamente estético, sino que encima te dan, yo que sé, pues más 20 en daño cuchillo, más vida, cosas así, ¿vale? Y es que el juego tiene muchas pijaditas y mucho coleccionismo para que, una vez acabada la primera vuelta, que nos llevará más o menos unas 18 o 20 horas, yo diría, ¿vale? Que es bastante estándar, pues podemos volver a empezar, luego hacer una segunda vuelta, descubrir cosas, como por ejemplo que te puedes saltar la primera zona si tienes un rifle de francotirador, que no tienes hasta la segunda vuelta, y entonces si le pegas un tiro a la campana de lejos, puedes saltarte toda la parte del principio, que eso también es muy gracioso, es muy curioso. O, ya que estamos, jugarte el DLC. Porque, en este caso, Capcom se ha hecho de rogar, porque han tardado unos meses. Que es lo que los fans pedían a gritos. En el juego original, en el Capcom, en el Resident Evil 4 original, existía un DLC llamado Separate Ways, o sea, caminos separados, en el cual veíamos la aventura desde el punto de vista de la impresionante Ada Wong. O sea, gente especial, triple o cuádruple. No sabemos ya ni para cuánta gente trabaja Ada Wong, ¿vale? Es el Ocelot de la serie. Sí, la fe fatal más Ocelote, sí. Exacto. Y os comento el DLC porque es imprescindible. O sea, el juego ya lo es. O sea, toma spoilers, pero el juego ya lo es. Pero es que el DLC también. ¿Por qué? Porque redondea el juego y aporta detalles muy importantes para la aventura que tapan esos huecos que jugando el juego base decías, ay, ¿y por qué no han contado aquí esto si venía a cuento? O, ay, ¿por qué no han metido aquí esta escena que era tan guay en el original? Porque la han metido en el DLC. Paga. 10 euros, por cierto. Que no está nada mal, ¿eh? Para lo que lleva el DLC. Lo que pasa es que, claro, no sé si lo tenían pensado todo esto, o os han añadido que han ido metiendo, porque como han tardado un tiempo en ponerlo, el DLC, no sé si han tirado un poquito de feedback de la comunidad para añadir cositas y tal. Puede ser. Tanto si es por una cosa como si es por la otra cosa, es muy recomendable jugar al DLC, porque te aporta mucha información de calidad. Y aparte, ¿Cuánto dura? Unas 7 horas. 5 o 7 horas. Si te lo conoces menos, pero la primera vez que juegues el DLC... Sí. Que yo entiendo que la gran mayoría de la gente juega una vez, 5 o 7 horas. 10 pavos. O sea, el miedo que tengo es que duren 2 horas, pero si dices.
pero 10 pavos, que no son 20, que suelen muchas veces costar estas cosas, y unas 5 o 7 horas extras, es aceptable, creo yo, No, al menos desde mi punto de vista. Y además, que a diferencia del DLC original de Separate Ways, Separate Ways en la GameCube, bueno, en PlayStation 2, no recuerdo en cuál de los dos salió, creo que en PlayStation 2. Bueno, el original, en todo caso, lo que hacía era reciclar el juego original y meterte ahí la skin de Ada haciendo cosas, ¿vale? Estaba bien porque le aportaba detalles entre bambalinas del juego, pero aquí no. Aquí Capcom ha ido mucho más allá. Aquí no es un reciclaje de zonas lo que han hecho. O sea, le han dado a Ada un viaje bastante más largo. Y con entidad propia, con zonas nuevas, con mecánicas únicas. O sea, Ada usa un gancho a lo Batman. ¿Y tú sabes lo fantástico que es para saltarte zonas? Por eso puedes ir por todos los escenarios súper rápido, porque directamente haces batgancho y te piras. O sea, y aparte que sirve también para atacar a los enemigos, porque los puedes enganchar, atraerlos hacia ti, o hacer que si es un enemigo grande, pues sea Ada la que vaya y le pega una patada voladora en toda la cara. O sea, es un juego, jugablemente, además te añade mucho. Y como os comentaba antes, pues encima se da el lujo de recuperar algunos momentos de acción que se echaba de menos jugando con Leon en la historia principal. Y además que siempre es un placer pues ver a Leon y a Ada interaccionando, ¿no? En esa tensión no resuelta que llevan desde que se conocieron en Raccoon City. En ese juego del gato y el ratón que llevan ambos. Por cierto, que hay polémicas idiotas siempre en los videojuegos, ¿vale? Y sin embargo yo no he visto en ninguna parte que nadie se quejara de que han cambiado el traje a Ada. Porque Ada Wong tiene un traje diferente. Es más, en el original, si os acordáis, Ada Wong va con la raja de tu falda, ahí tostopa, ella, y con tacones. Es lo que iba a preguntar, esta vez es un traje funcional. Es un traje funcional, ¿vale? Porque claro, en el original iba con tacones por el bosque aquel y por las minas. Los tacones en las pelis de acción, Dios. Ahora lleva zapatos, botas militares más adecuadas, con un poquito de tacón, evidentemente, pero por lo menos dices, por ahí puedes correr con ellos, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que ya traje funcional, pero es un traje nuevo súper ceñido. Entonces, realmente entiendo que no ha habido críticas. O sea, porque... Es como si no llevara nada. Más o menos. El tema es que enseña menos que en el original, pero que te diga es que pone mucho más. O sea, está más... ¿Lleva traje o está pintado? Está haciendo un body paint la tía. No, porque además mola porque lleva el trajecito de este que es así como un lana. Entonces es lana preta. Pero no entiendo por qué estas cosas. ¿Le pueden poner un traje militar o una ropa normal como lleva Leo? Bueno, ¿tú has visto el es una mujer. ¿Dónde vas? Claro, de verdad, las mujeres no llevan ropa normal, ¿verdad? No. Ella antes muerta que sencilla, ¿vale? Me cago en la leche. Pero realmente te la puedes creer más en el papel de estoy haciendo una misión de infiltración, ¿sabes? Con lo que lleva puesto y no con la falda que lleva en el original, sí. ¿Vale? Así que, a ver, que es una tontería, ¿eh? Pero bueno, como a lo mejor cierto juego reciente debería aprender que es mejor insinuar que enseñar. Pero bueno, eso ya cada uno con sus movidas y con sus gustos. En definitiva, y uniendo, que me voy por derroteros que no merecen la pena tampoco. Uniendo juego con DLC, estamos descubriéndonos nuevamente ante Capcom, corroborando de que han conseguido desarrollar uno de los mejores remakes que se hayan hecho nunca. Otra vez. Resident Evil 4 Remake es un juegazo. Es un auténtico juegazo. Se trata de una de las mejores aventuras de acción, más intensas, más variadas, que se han hecho, pues, como mínimo en los últimos años, como mínimo. No soy capaz de valorar globalmente si está por un peldaño por encima o por debajo del remake de Resident Evil 2, que para mí me parece probablemente el mejor remake que se haya hecho nunca, ¿vale? Así que lo voy a poner al mismo nivel. Lo bueno de todo esto, para la gente que no esté de acuerdo conmigo, porque lógicamente habrá gente que piense que no le gustan los cambios que han hecho en el 4, porque es que realmente han hecho muchos cambios, ¿eh? Lo bueno de todo esto es que para esta gente, pues el Resident Evil original 4 siempre estará ahí. Y además es un juego que yo creo que para los 20 años que tiene ya, aguanta muy bien. De hecho, yo lo rejugué no hace tanto. Y, oye, es un juego que aguanta mucho el paso del tiempo. Sí que es verdad que jugablemente se te ha quedado atrás con el tema de aguantar el disparo mientras estás quieto, pero es un juego que está muy bien a día de hoy. Y esto al final es lo que tú decías, Isako. Es una revisitación de cómo imaginaría Capcom que sería en 2023 su Resident Evil 4. O sea, han reimaginado cómo sería el clásico si lo hicieran ahora no de cero, porque realmente han cogido la base de lo que era el juego original, pero como si lo hicieran de nueva, básicamente. Entonces, la manera correcta como jugador veterano de enfocar este juego es algo muy parecido pues al caso del Final Fantasy VII Remake, aunque bueno, aquí ya había unos cuantos matices que contar ya en otro momento. Pero bueno, sería esto, han hecho todo lo posible por respetar el espíritu original del juego, pero es otro juego diferente y a la vez igual.
En caso contrario, ya os digo, si no estás de acuerdo conmigo, siempre tendrás a tu disposición el poder volver al juego clásico, y si por el contrario vienes de nuevas, pues tienes por descubrir una aventura sobresaliente y que te va a dejar sin aliento, seguro. Y que, por tanto, pues opino que se lleva la siguiente valoración. Imprescindible. Le presentamos un gran avance tecnológico, Inves, con ideas de peso para invertir en el futuro de su hijo, como el Inves Spectrum para iniciarle en la informática, por solo 19.900 pesetas. Después de esto, sus ganas de jugar y aprender ya no serán las mismas. Investrónica. Vivir la tecnología. Bienvenidos a la loca historia de los ordenadores personales, y esta temporada os he estado hablando del mercado británico. A ver, fun fact de Game Over, realmente lo había llamado Europa parte 1, 2, 3, 4, 5, se ha quedado en el mercado británico. Tienda de infinito. Exacto. Pero bueno, es que fue la revolución de la informática en Europa. Una de las actores más importantes fue en Inglaterra. Bueno, en el Reino Unido, perdón. Como yo indiqué, solo ha hablado de un pequeño puñado de fabricantes. Sinclair, con su serie ZX, 8081 Spectrum, que se introdujeron en los hogares de media Europa debido a su bajo precio y su catálogo inacabable. Amstrad, con su dominio de electrónica de bajo coste en una carcasa lustrosa, que presentó un sistema todo en uno a un precio que buscaba la compra impulsiva y que además compitió consigo misma tras la compra de las máquinas y el nombre de Spectrum. Y Acorn, como se le llama, Acorn, que no solo se convirtió en el ordenador educativo de facto, sino que también se introdujo en los hogares británicos y creó los microprocesadores ARM, que son las CPUs que más se están imponiendo en la actualidad. No he hablado de muchísimas otras empresas que no han tenido una trascendencia en el mercado, como The Open University, que tiene la serie Hector, un ordenador que tú vas montando y programas con él durante el curso de Ingeniería Electrónica y lo devuelves al final del curso. Jupyter Cantab, que tiene el Jupyter Ace, Deep Research, que hizo el Atari Portfolio, Apricot Computers, que hizo PCs, que hizo el Apricot Portable, que hizo el PicoBook Pro, el Grandi New Brain, Sankupe, Tangerine Computer Systems con su Microtran 65, el Oric One y el Oric Atmos, vendieron en Inglaterra, pero también fueron conocidos en Francia. Muchísimas marcas del Reino Unido. De hecho, Wikipedia muestra 31 empresas que construyeron o diseñaron ordenadores en el Reino Unido. De los suyos, luego está el tema de que todos también metieron sus armas en el PC. También os he hablado de la iniciativa del gobierno, que en su mayor parte inició todo este movimiento nacional, el proyecto de alfabetización informática de la BBC. A través del mismo consiguió que la población general, a lo largo de todos los géneros y edades, tuviera una idea global de lo que era la informática y sus ventajas y usos en la vida cotidiana, e impulsó a miles de personas a iniciar sus carreras profesionales y negocios en el sector. Pero antes de cerrar esta historia del capítulo británico, me gustaría contar un par de historias, un par de empresas y demás. La primera de ellas es una historia interesante de cómo la industria podría haber tomado otro camino. Y también quiero empezar diciendo una cosa. Soy bastante crítico con estas ideas de cómo el futuro podría ser radicalmente diferente. Sinclair, Acorn, Amstrad, todas estas marcas son productos de un montón de elementos sociales y ambientales que acabaron con la creación de estas iniciativas empresariales. No necesariamente necesitarían ser Sinclair o Lord Sugar quienes las hicieran. De la misma forma, quizá otro nombre habría sido el que ascendiera al podio del reconocimiento si la mala suerte no se hubiera impuesto en este camino. Ese alguien se llama John Miller Kirkpatrick. ¿Quién es Miller Kirkpatrick? Es el fundador de Beiboot Electronics y es gracias a Tony Smith, en un artículo para The Register, que he podido conocer su historia y cómo habría cambiado el mercado británico si las cosas hubieran sido diferentes. Prácticamente todo lo que os voy a explicar sale de su artículo, porque a pesar de no ser precisamente una persona ni una marca desconocida, prácticamente nadie ha querido estudiar su trayectoria. Supongo que en parte es porque la historia lo escriben los vencedores. Y es que, como Tony Smith comienza su artículo, John Miller Kirkpatrick fue el genio de la electrónica que casi vence a Clive Sinclair en su propio juego.
Cliff Sinclair diciendo ahí en su casa ahí, ¿recordarás este día como el día en que casi vences al genio Cliff Sinclair? Byteboot Electronics se fundó en 1971 con el objetivo de gestionar componentes de alta tecnología, pero como no, hay que comer. Y también comenzó a desarrollar circuitos para desarrollar pequeños gadgets como relojes digitales o circuitos contadores. No solo era un experto práctico en electrónica, también escribía sobre ella en publicaciones de la época y daba conferencias a lo largo del país. Cuando comenzamos hablando de Sinclair, os comenté que Chris Carey, que posteriormente fundaría Acorn, y Clive Sinclair presentaron al mercado su primer ordenador, que no era un ordenador al uso como lo conocemos hoy día, era la alternativa barata a tener un ordenador en casa, y una forma de aprender electrónica y cómo funcionaban los microprocesadores. Un llamado en aquel momento kit de evaluación de microprocesador. Era básicamente una placa con todos los componentes soldados sobre la misma, un visor limitado y un teclado alfanumérico, poco más. Pero al mismo tiempo era una forma muy barata de comenzar a programar y entender cómo funcionaba la informática. Esta máquina comenzó a distribuir sus primeras unidades en 1978 y la conocimos como el MK14. Pero algo más de un año antes, a finales del 76, ya existía un sistema similar, el Scrampy. En parte el nombre viene por su CPU, SCMP, pero también porque Miller Kirkpatrick cree que es un nombre inolvidable. En 1975, Popular Electronics, Estados Unidos, presenta el Altair 8800, que ya os hablé en su momento que fue el inicio, la ignición de la explosión por el interés de los fans de la electrónica por la microinformática. Muy pronto otras máquinas siguieron su estela, como el popular IMSAI 8080, máquina que podéis ver, como hablamos también en su momento en la sección de cine, en el cine de nuestra vida, cuando hablamos de juegos de guerra. Estos ordenadores tardaron en llegar al Reino Unido, eso sí, y cuando lo hicieron a un precio prohibitivo. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es en palabras del propio John Miller Kirkpatrick. Lo explicó precisamente en la revista Electronics Today en 1978. Tomemos, por ejemplo, un sistema microinformático estadounidense de tamaño razonable que se vende por un precio básico de $2.000. El volumen de ventas es bajo debido a los precios relativamente elevados de los equipos en el Reino Unido. Incluso si el distribuidor británico no tuviera beneficios y vendiera el sistema, de ejemplo, por 1.000 libras, este probablemente representa una cuarta parte del salario medio anual de un programador o ingeniero, el tipo de cliente más probable. En Estados Unidos, el ingeniero o programador típico puede esperar cobrar unos $20.000 anuales. Nuestro ejemplo de $2.000 equivale tan solo a una décima parte de su salario. Así que podemos entender el gran problema que había y que hemos mencionado indirectamente alguna vez en esta sección de por qué aquí empezamos a crear nuestros propios sistemas. John hizo su versión particular, un kit de evaluación de microprocesador. Al igual que el Altair 8800 original, utilizó de entrada interruptores y de salida LEDs que indicaban el valor del bit. Y Byteboot lo lanzó a una cuarta parte más o menos de lo que valían otros kits similares por entonces. Lo sacó a unas 65 libras, que es algo más de 350 libras actuales, y pronto bajó su precio a 56 libras. En este primer kit se vendieron unas 200 unidades, que está considerado una muy buena cifra, considerando lo que era la informática en aquel momento, un hobby para los fans de la electrónica por entonces. Pero Scrampy era muy limitado y por diseño, porque para ser más barato, pues tenías todo este tema de interruptores y LEDs y poco más. Y era una manera también muy visual y muy práctica de entender cómo funcionaba la informática y la programación. Pero no dejaba de ser limitado. Sin embargo, este 1976 también marca otro evento en su vida, no solo el lanzamiento del Scrampy. También hay un par de detalles de su vida privada que pasarán factura. En primer lugar, una de sus hijas había nacido sorda, por lo que se mudaron para estar cerca de las mejores escuelas que trataban a niños con esta discapacidad auditiva. Y por el otro lado, su leucemia, que tuvo y remitió de niño, regresó. Sin embargo, no dejó que estas situaciones le frenaran. No solo era un genio y un apasionado de la electrónica, también era un padre dedicado y un aventurero que le encantaba jugar con su esposa. Por ejemplo, escribía una lista escribiendo izquierda-derecha de manera aleatoria y luego cogían el coche, el Jaguar de la familia, y se iban por el campo siguiendo la lista. Hostia, qué loco, ¿no? Sí. A veces dejaba a sus hijas elegir las direcciones. ¿Y dónde acabarás?
¿Y dónde acabarás? Así. Sí, sí. Según una de sus hijas, probablemente era una manera también de descubrir pubs que estaban en el campo y también para descubrir un nuevo hogar familiar. Eso es muy inglés, ¿eh? Vamos a donde vayamos, pero hay un pub. Sí, totalmente. También se pasaba la noche en vela trasteando con circuitos electrónicos, revistas y montando juguetes electrónicos para sus hijas. A veces las ponía en sus rodillas y les enseñaba a soldar o les pedía elegir los colores para los cables. Y todo esto mientras seguía al cargo de su empresa, junto con su mujer. A lo largo del 77 lanzó una segunda generación del Scrampy, el Scrampy 2, que es incluso más barato y mejor que el original, y también con más memoria, al menos la capacidad. Y en el 77 también publica en la revista Electronics Today los esquemas y la explicación de cómo crear y montar un ordenador, el System 68. Se llama así por usar como CPU un Motorola 6800. No confundir con el Motorola 68000, que lo habéis visto más, es la familia en los Amigas, en los Mega Drive, que ese sí es un procesador creo que de 16 bits. El 6800 es un procesador de 8 bits de Motorola. Y contó con un par de colaboradores para algunas partes, pero el grueso de la máquina lo diseñó él mismo. En cada número de la revista enseñaba a los lectores cómo crear una de las partes fundamentales de la máquina, yo que sé, pues la fuente de alimentación, la placa de la CPU, etcétera, etcétera, pero obviamente el precio era muy superior a su propio kit. Hasta 250 libras te podía costar montar este equipo, unas 1.400 libras al cambio a día de hoy. Ahora entiendo lo que decías del tema este de ser un poco rival de Kirk Sinclair, porque claro, Sinclair era digamos, el exponente de el hacerlo tú mismo. Sí, Entonces, sí. Claro, que también era una cosa muy de la época, el tema de los kits de las revistas. Claro. De Piensa todo que los 70 era una época en la que la electrónica estaba empezando, la electrónica digital, como la entendemos hoy día, Sí, sí. los microprocesadores eran algo nuevo, y entonces, si te gustaba la ingeniería eléctrica o electrónica, habían dos maneras. Una era la tradicional de me voy a hacer una carrera al respecto, y luego estaba la de Trastear. exacto, Trastear. al igual que hay gente que hace pues castillos con palillos, Ujú. o hoy día, bueno, habréis visto también la gente que tiene pues estas aeroplanos que se van ahí a pilotar y demás, pues había gente que hacía aeromodelismo y demás, pues hay gente que pues eso practicaba electrónica. Mi padre recuerdo que tenía kits de radios que podías montar en casa y demás. Y era una manera también de aprender algo. Claro, hemos dicho que este System 68 era 250 libras, Scrampy, si eras un aficionado, era la solución. No era barata, son 350 libras igualmente a día de hoy, pero era algo que te podías permitir si realmente te apasionaba la electrónica. En 1978 lanzó la tercera generación de su máquina, el Scrampy 3, y aunque ahora el precio era mucho más superior, 155 libras por el kit, lo valía porque atrás quedaron los tiempos de interruptores y LEDs. Ahora Scrampy tenía una salida gráfica de 32 caracteres por 8 líneas y un teclado de 20 teclas. Si pagabas 190 libras, lo podías comprar con carcasa, que también incluía una unidad de microcassette para guardar los programas. Era lo más caro que había sacado hasta entonces, pero igualmente más barato que máquinas más complejas de la competencia. Y John tenía claro lo que venía. John veía la revolución de la microinformática en aquella época. De hecho, ese mismo año, en 1978, escribió: nos guste o no, los microprocesadores... Perdón, en el 78 no, en el 77 creo que es. Nos guste o no, los microprocesadores van a entrar en nuestra vida cotidiana del mismo modo que lo han hecho los transistores. De hecho, estuvo incluso hablando de una cuarta generación del Scrampy. 77-78, no recuerdo exactamente qué fecha era esta. El tío ya en el 77 decía esto, ¿eh? O sea, 77-78 ya decía, los microprocesadores van a formar parte de nuestra vida diaria. Si te paras a pensarlo, lo puedes extrapolar a la inteligencia artificial, ¿eh? A día de hoy. Sí, plan de decir, lo de ahora no, pero en 20, 30, 40 años sabemos que no vamos a estar sin ella. John, mediante Beiboot Electronic y su serie Scrampy, fue uno de los precursores de dicha revolución. Por desgracia, la leucemia apremió con fuerza. Miller Kirkpatrick fallece el 12 de diciembre del 78 con 32 años. Joder, qué joven, macho. El mismo año que Sinclair comenzó a vender su MK14 y 2 años antes de que lanzara el revolucionario ZX80. Ese mismo año, el 78, había escrito su plan de negocio lo siguiente. Otra de las principales aplicaciones de las CPUs se encuentra en el ámbito de los ordenadores pequeños de bajo coste para su uso en aplicaciones empresariales y en el creciente mercado de los ordenadores personales. Si fijáis, en el 78 estaba describiendo lo que iba a ser la revolución informática de los 80.
Y no me cabe duda, y tampoco le cabe duda a Tony Smith, de nuevo el autor de este artículo para The Register, que repasa la vida de este ingeniero, que muy probablemente Miller Kirkpatrick hubiera sido el primero en sacar un ordenador a bajo coste y superado a Sinclair en su propio terreno. En dicho plan de negocio comenta más cosas. Vemos un producto que es capaz de cubrir ambos mercados sin restringir las posibles aplicaciones debido al precio. El producto se basaría en un procesador principal probado y ya construido, con opciones tales como impresoras, sistemas de memoria basados en discos de acceso aleatorio, sistemas de cinta magnética y un lenguaje de programación que permita al usuario escribir programas sencillos o hacer uso de los diversos packs de programas disponibles. Como podemos leer en dicho plan de negocios, John había descrito lo que eran los ordenadores personales de Estados Unidos y lo que iban a ser en el Reino Unido. También exploró las posibilidades de recibir gráficos y texto a través del teletexto, una opción que varios años más tarde tocó el BBC Micro. El veterano periodista de electrónica e informática Martin Banks escribió en 1983, en la cúspide de la explosión de la microinformática. John Miller Kirkpatrick y su ordenador Scrappy ocupan un lugar en la historia del negocio de los ordenadores personales. Muchas de las personas que trabajan actualmente en la industria adquirieron sus primeras experiencias en una máquina así. Su pérdida no solo fue para la industria tecnológica, también lo fue para sus allegados. El editor de la revista Electronics Today, donde Miller Kirkpatrick escribía a menudo, el editor Halvor Murset dijo sobre su fallecimiento: John Miller era casi un genio, pero sobre todo era un buen tipo. No creo que hubiera ni un gramo de maldad en él. Le echaré de menos, pero nuestra afición también lo hará. Y vuelvo a lo que he dicho al principio. No creo en esas historias en las que un pequeño cambio lo modifican todo. Si no fueran Sinclair, Sugar o Curry, otras personas hubieran ocupado su lugar porque la necesidad de la microinformática en la sociedad estaba ahí. Y alguien tenía que cubrirla. Pero volviendo a remarcar, y ya para terminar, el fantástico artículo de Tony Smith para The Register, comparto personalmente, y os comparto a vosotros, la siguiente reflexión escrita por el magistral puño de Tony Smith. Gran Bretaña se encontró a la vanguardia de una nueva revolución industrial. Y si la primera revolución industrial se recuerda más por la industrialización que tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX, más que por el avance del siglo XVII que la desencadenó, el descubrir la fundición de hierro, los primeros microordenadores en placa fueron el detonante del boom informático de los años 80. La Scrappy era débil incluso para los estándares de las máquinas que le siguieron muy rápidamente. También lo eran MK14 y otros similares. Pero sobre todo, la máquina de Miller Kirkpatrick proporcionó a muchos de los entusiastas de la tecnología, que pronto se unirían al creciente número de empresas de ordenadores domésticos y a las empresas de software que orbitaban a su alrededor. Por no mencionar el mundo en el rápido crecimiento de la informática empresarial, su primer contacto con los microprocesadores y la informática. Es decir, John Miller Kirkpatrick puso la piedra sobre la cual aparecieron todos esos ingenieros que luego más tarde acabarían fundando lo que conocemos como la industria informática británica. Por gente como él, que por desgracia la vida se la llevó demasiado pronto. Radio Espantoso, aquí en Vice City, la casa del jazz y también la casa mía, la casa de Pepe, tu mejor amigo. Coño, tengo que parar de tomar tanto café. ¿Por qué está tan interesada en cada detalle de este proyecto?, dije. Antes de que me asignara al tocón del pájaro del obispo, estuve en monumentos. Quería una copia de cada inscripción en cada monumento de la catedral, incluida la de la tumba del capitán Gervase Scrope, que no acababa nunca. Carruthers asintió comprensivamente. Tubos de órgano, sentenció. Me tuvo por toda la Edad Media midiendo tubos de órgano. La pregunta de verdad es: ¿por qué está tan obsesionada con construir la catedral de Coventry?, dije. Su tatara lo que sea abuela fue a Coventry y...
Lo sé. La experiencia cambió la vida de su tatara, lo que sea abuela, y cuando Lady Charbonnel encontró su diario, eso cambió la suya y decidió reconstruir la catedral exactamente como era justo antes de que ardiera en honor a etcétera. He oído el discurso unas cuantas veces, así como el que Dios está en los detalles, citó Carruthers. Odio ese discurso. Es la hora de las letras. Y esta semana vamos a hablar de algo de gótico, de romanticismo, de ciencia ficción, de gente revolucionaria. Algo mal rollero. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. A todo. Sí, a todo. Un poco. Gótico, O sea, a mí como- mal rollero, romántico. A mí como cuando viene con la carta de postre dice, ¿cuál postre quieres? Y yo digo, Sí. Pues más o menos. ¿Cuántos postres quieres? Sí. sí. Hoy vengo a hablaros de Por no mencionar al perro o Cómo encontramos el tocón del pájaro del obispo. Ese es el subtítulo. Vaya. Es todo... Puede ser o una película de Leslie Nielsen o el título medio de un videojuego japonés. Sí. Sí. No, ahora en serio, vengo a hablaros de... Esto es una maravilla de libro de 1997, escrito por Connie Willis. Aviso, no confundir con Wilkie Collins, que es autor de obras magnas del terror gótico, como La Dama de Blanco, que es lo que se empeña a hacer mi cerebro continuamente. Confundo a ambos y sé perfectamente quiénes son, pero es igual. Se ha contado- Connie Willis, Wilkie Collins... Sí. es- Se ha contado dislexia para la cura, ¿no? Sí, exacto. Pues, espero que la encuentren pronto, porque tengo que ir al logodepa. A ver, no, Se rasga la hoy no tragedia. hablaremos de Wilkie Collins, aunque sea terror gótico. Hoy hablaremos de Connie Willis, que es una autora laureada de ciencia ficción. Ha ganado 11 premios Hugo, 7 premios Nebula, otros tantos Locus, entre otros premios no tan conocidos, desde que empezó a publicar en los años finales de los 70, principios de los 80, hasta el año pasado, donde a sus 77 años publicó su última novela hasta el momento. George R.R., Calla, ¿No que terminamos? ha dicho el tío, el George R.R., dice, no, que ahora ya cuando acabe Vientos de Invierno, de aquí 15 años, no quiero hacer nada, no quiero hacer más ya de Juego de Tronos. Pues de ciérralo. Me dedicaré a hacer las aventuras del ¿cómo se llama el tío este? El Alto y su escudero, que al final no deja de ser precuela de todo el Juego de Sí, Tronos. Y dices, sí. o sea, vas a dejar de hacer las secuelas para centrarte en las precuelas. Martín. Sáquete ya el diagnóstico de TDA. Ya, y que te ayuden. No, pero lo suyo no es TDA, lo suyo es una pereza de tocarse los cojones a dos manos. Pero bueno, Una de dos, sí. gorda, ¿eh? Pero Connie no es como George. No. Connie cumple. Afortunadamente. Sí. Y aunque también ha escrito fantasía, poesía, algún ensayo, se la conoce mayoritariamente por sus novelas de ciencia ficción y por su tema favorito, que son los viajes en el tiempo. Aunque también en ciencia ficción ha escrito exploraciones planetarias, experimentación científica, aliens y otras cositas muy sci-fi. Pero en el libro de hoy, y como os he dicho en general, una de las cosas más interesantes que tiene son los viajes por el espacio-tiempo y cómo funcionan en este universo que ella se ha inventado. Porque así como en su momento os hablé con Úrsula Le Guin, os comenté que había creado este universo interplanetario donde, aunque cada historia era suelta, pues todos los viajes por el espacio funcionaban igual porque era todo el mismo universo. Pues esto es algo similar, pero con los viajes temporales. En este universo, la máquina del tiempo se ha inventado con éxito, un éxito apabullante, pero se descubre que no se puede usar para cambiar eventos ni para saquear. Es decir, el espacio-tiempo continuo podría desaparecer si ocurre una incongruencia. Por tanto, el tiempo en sí mismo, que es una fuerza caótica y a la vez de orden, se autocorrige para protegerse, por un lado impidiendo la llegada de historiadores a puntos críticos, y por el otro impidiendo que los objetos puedan ser llevados de una época a otra. Tú puedes saltar en el tiempo, pero no puedes coger la piedra Rosetta
cuando estaba intacta y entera, y llevártela de vuelta a Inglaterra. Iba a decir que era como en Regreso al Futuro, el tema de que, bueno, los eventos, cambiar los eventos en el pasado, voy a mandar el espacio-tiempo a tomar por culo, pero claro, en Regreso al Futuro sí que puedes llevarte cosas de un tiempo a otro. Pero poder ir a Piedra Como el Roseta, almanaque. hacerle una foto con el móvil y volver, ¿no? Exacto. Sino estudiar, por eso los gobiernos pronto pierden interés en esto, porque si no pueden usarlo para enriquecerse ni para Claro, ganar guerras que perdieron. ¿para El qué gobierno les británico sirve? dice, si no, no lo podemos llevar, ¿para qué lo queremos? Exacto. Entonces esto se queda relegado a una herramienta para el estudio de la historia. Es verdad, el gobierno británico dice, si no puedo robar los objetos históricos, para Si no me puedo llevar este cacho de piedra a mi territorio, no lo quiero. Por supuesto. Entonces eso se lo quedan los historiadores. Los historiadores con esto pueden visitar épocas pasadas, hacerle una foto a la Piedra Roseta cuando estaba intacta, conocer mejor la cotidianidad, aclarar eventos dudosos y básicamente hacer modelos teóricos de cómo podría haber variado la historia, por qué se perdió esta guerra y no la otra, cosas de historiadores, de lo Hombre, que a la gente de la historia nos gusta. Podemos hacer fotos a un pueblo feudal de verdad y luego decir que no era gris. Que Por no era ejemplo, gris. no era gris y marrón. Había colores. ¿Y no quemaron a algún historiador por ahí por brujo? Bueno, tienes que leerte todos los libros de los Vale. historiadores para... En esa teoría espaciotemporal y humana es la que le sirve de base a Connie en todos los libros de la saga de los historiadores de Oxford, de los que hay 5. Que por cierto no hace mucho han sido reeditados todos en castellano. Interesante. Así que os los recomiendo. Estos 5 libros son historias, como os decía, autocontenidas cada una, pero están todas enmarcadas en este mismo universo y hay algunos personajes recurrentes para darle continuidad. Y la autora no es solo muy buena tejiendo las tramas y los personajes, que son realmente muy interesantes, sino que además tiene un conocimiento de la historia muy bueno y recrea a la perfección las épocas en las que viajan los historiadores, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que es un tema bastante recurrente. De entre todos estos libros de los historiadores de Oxford, es posible que el que traigo yo, por no mencionar al perro, sea el más humorístico y ligero. Lo cierto es que la autora siempre hace gala de un sentido del humor que todo y ser americana, a mí es un sentido del humor, yo creo, bastante británico y creo por eso a mí... Con ironía, ¿no? Ahí con... Sí, fino. Ahí. Con ironía, con muchos giros de... mucho juego de palabras que no te acabas de... no es Pratchett, pero es un sentido del humor, eso, ¿no? Irónico, sarcástico, que está muy graciosa. Y es eso. Para ser americana, como decías, es bastante británico. Y a mí es lo que me gusta. Y diréis, bueno, ¿y de qué va todo esto? ¿Y por qué ese título tan largo, no? Como decía el trozo introductorio, una americana rica, obsesionada con el diario de su tatara, lo que sea abuela, quiere recrear la catedral de Coventry, perdida en el Blitz, con todos los elementos que ésta tenía cuando su abuela la visitó. Es el día que cambió la vida de su tatarabuela y ella quiere que sea tal y como lo describió en su minucioso diario de señora victoriana. Solo hay un problema. El tocón del pájaro del obispo no aparece por ningún lado. Este tocón del pájaro del obispo es un MacGuffin, es el MacGuffin imprescindible para mover la trama y es en realidad... Ello en sí mismo es una abominación victoriana sin ningún valor artístico, pero su búsqueda lleva de cabeza al pobre Ned Henry, que es un historiador que ha realizado demasiados saltos temporales y necesita un descanso. Los saltos temporales resulta que si tú haces muchos muy seguidos te puede afectar el cerebro, desorientándote, volviéndote sensible a la belleza, al romanticismo y a los brotes poéticos. Madre mía. Así, Te vuelve un galán. bueno, Pero un galán de los despistados. Sí, sí. así, un Ned completamente incapaz de seguir una conversación coherente es enviado por su jefe a un último salto temporal a la Inglaterra victoriana con 2 misiones sencillas. Devolver algo que aparentemente ha sido sustraído de la época victoriana por error y después cogerse vacaciones. ¿Qué mejor que el Támesis, con sus barquitas, sus prados y sus iglesias para descansar? Claro que sí. Y escribirte unos poemas ahí. Claro, en esa paz victoriana, Madre claro, mía, todo se complica. Porque, para empezar, ¿qué es ese objeto que ha podido ser traído del espacio-tiempo? ¿Y cómo puede ser que la tatara, lo que sea sea de Miss Sharpler, se haya enamorado del hombre equivocado? Puede ser que, como siempre, el culpable sea el mayordomo. Y todo esto por no mencionar al perro. Ah, claro. ¿Qué estás haciendo aquí?
Pero era obvio lo que estaba haciendo aquí. El señor Dangworthy la había enviado conmigo y se suponía que yo debía devolverla a Matching Sense antes de que su desaparición tuviera consecuencias. Pero había llegado 3 días y 40 millas tarde, y con demasiado vértigo temporal como para darme cuenta de lo que se suponía que tenía que hacer. Y mientras tanto, la señora Mering había ido a Oxford y había consultado a un medium. Y Toshi había conocido a Terence y al conde Vecchio, y Terence no había conocido a Maud. Y la incongruencia no se había reparado, estaba ahí mismo, mirándome. Se supone que no deberías estar aquí, dije, aturdido. La novela usa la ciencia ficción como un simple vehículo para contarnos una historia de misterio digna de Chesterton o de Agatha Christie, con interesantísimas conversaciones sobre cuál es el motor de la historia. Quiero decir, ¿es el caos? ¿Es el capricho y la suerte? ¿Influye la acción y el temperamento del ser humano? Es una comedia de enredos. Hay espiritismo, hay mercadillos, hay amor, hay profesores despistados, hay mayordomos, gatos, sí, un perro. Hay perro. Menos descansar, Ned va a hacer de todo. Y las piezas encajarán finalmente cuando el vértigo transtemporal le permita volver a pensar como un historiador y no como un poeta enamorado. Pero para entonces, tal vez, ya sea demasiado tarde. Me estás mezclando desde la comedia absurda a la de enredo, me estás dando sensaciones también de se ha escrito un crimen, de dramas así rollo victorianos o estos que están tan de moda en la televisión española de los años 20 españoles falsos. Es una mezcolanza. Bueno, más Ministerio del Tiempo, ¿no? Cool. Ahí, porque hay viajes en el tiempo. Por Viajes, ejemplo, sí, el claro. Ministerio del Tiempo es un poco, no acaba de ser lo mismo, pero Sí. es esta idea, ¿no? De los historiadores que viajan al viajan pasado arriba a y abajo, controlar que todo que todo siga en su sitio. Claro. Volvíamos a hablar de lo de Inglaterra. Inglaterra, cuando te gusta mucho Doctor Who, creas algo inspirado en ello como el Ministerio del Tiempo. No coges y lo robas, BBC. ¿Por qué no? BBC, que vas a hacer el Ministerio del Tiempo diciendo que es tuyo, que no es tuyo. Para los Que te Pero inspira eso- Doctor Who, pero no es tuyo. No, pero Pero y los hay una versión americanos ya lo americana, hicieron. Y hay una versión americana que Sí. no triunfó, por cierto, del Ministerio del Tiempo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Time Time no sé qué, sí, no. Es no. igual, o sea, no le llegan ni la suela de los zapatos a... O sea, me estás diciendo que cosas como Aquí no hay quien vive de más triunfan más que el Ministerio del Tiempo en televisión extranjeras, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y que de Aidas hacen versiones en casi todos los países, vamos. Que- Bueno, y es posible que esto que os he explicado sea el resumen más largo que yo os he dado jamás de una historia. Espera, esto te va a gustar Sí. a ti, que eres Celior. historiadora. Celior dice, normal que la americana no funcione con 300 años de historia. Normal. Entre normal. este comentario y el Sí, sí. de antes del Zorrama diciendo de que el obispo también era bastante tocón, Sí, sí. Pues sí, el también. chat está en fire. Están sembrados hoy, sí, sí. Pues como os decía, esto en realidad no explica, antes fuera de micro me decía Gecko que igual explicaba un poco de más de la novela, y creedme, no os he explicado nada. No se puede hacer un resumen más corto para poder dar a entender exactamente todo lo que el libro contiene. Los mismos títulos del capítulo son reminiscentes de los títulos demasiado largos de los libros de antaño, y es que para mí es una delicia de principio a fin. El título mismo viene de otro libro muy famoso en Inglaterra que se llama 3 hombres en una barca, por no mencionar el perro, que es un libro humorístico autobiográfico sobre el divertido viaje de 3 hombres ociosos por el Támesis Y su perro. acompañados de su perro. Espera. Sí, sí. Esta señora leyó esta novela y dijo, pues voy a hacer algo en el Londres victoriano. Es muy posible. Sí, Bueno, sí funciona en la imaginación, ¿no? Por Pero- ejemplo, sí, además que no es solo un guiño, es que yo creo que ni siquiera es un homenaje, que es una declaración de intenciones. Es que es imposible mencionar todo, las referencias literarias, arquitectónicas, históricas y pictóricas que hay en el libro. He mencionado a Chesterton, que es el creador del Padre Brown, pero también hay algo de Christie, por supuesto Jerome K. Jerome, que es el escritor de 3 hombres en una barca, e incluso tal vez un poco de Lewis Carroll y su Alicia en el País de las Maravillas. O sea, si para ti la ciencia ficción son naves espaciales, razas extraterrestres y pistolas láser que hacen piñao piñao, puede que no sea tu libro. Pero si lo que buscas es una comedia romántica de enredos, disfrazada de lucha contra reloj, contra el fin del mundo, o al menos de la realidad tal y como la conocemos, bueno, como dice Lady Sharpnel, Dios está en los detalles. Sí, que la verdad es que... Pero la frase no es así, ¿no? como La men- frase originalmente es el diablo está en los detalles, ¿no? Sí. Es que claro, el Vale, vale. tema es... Me has mencionado que el pasado es inmutable y de repente hay algo que está donde no debe estar. Y digo, Exacto. ¿por qué? Ah, Ah,
Es parte del misterio. Y los- Es uno de los muchos misterios. Porque, claro, el misterio original es dónde está el tocón del pájaro del obispo. Exacto. ¿Qué pasará? Porque ¿Qué misterio habrá? no está donde se supone que debería estar cuando está. lo van a buscar. Exacto, por no mencionar al perro. Por no mencionar al perro. Porque el ¿De qué raza es el perro? Me gusta porque El perro es un bulldog. ¿Es un ¿De qué bulldog? raza va a ser? ¡Hombre! me hace mucha gracia. Bueno, ahora podría ser un pug o un corgi. Pero no, me hace mucha gracia porque estamos ¿Corgi es haciendo. inglés? Sí. Sí, No sé si es inglés o de otro país del Reino Unido, pero sí sé que está muy asociado a Inglaterra, bueno, al Reino Unido por la reina. por la reina, es Sí. verdad. Por la Sí, reina. sí. Que los perros tenían hasta pasaporte, creo. Exacto. Sí. Sí, sí. Que estamos haciendo tú y yo mucha coñita por no mencionar. Y ella se está riendo por lo de Virginia, Ya. porque ella sí que sabe. Algún comentario habrá. Los que Exacto. hemos hecho así y tal. Sí, sí. Sí, sí. El perro. Yo tengo que decir que La a mí ciencia me ha picado mucho la curiosidad. Sí, no, realmente a mí me ha llamado la libro. atención. Dice Taylor, la ciencia ficción es comprar un piso. Sí, también. Bueno, eso es ciencia ficción especulativa. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo la ha colado? ¡Qué bien tirá! Pues es que lo que decíamos, claro, parte de la gracia es que esta señora inglesa, hay americana, que quiere reconstruir la catedral, ella siempre dice que Dios está en los detalles, pero todos sabemos que la frase original es que el diablo está en los detalles. Vale, Es parte de la gracia. Os voy a acabar a leer otro fragmento para que podáis entender el estrés de Ned. Es peor, murmuró Verity. Uno de los nietos era piloto del RAF en la batalla de Inglaterra. Voló en el primer bombardeo de Berlín. ¡Terence!, gritó Tosi. ¡Tu animal está en medio de mi doble tiro! Terence fue obedientemente a mover a Cyril. Tosi usó su maza para medir los ángulos en que las bolas chocarían, calculando las posibilidades. Yo me quedé ahí, observando a Tosi prepararse para golpear. Verity no dijo nada. No hacía falta. Sabía todo lo que había que saber sobre el bombardeo. Fue en septiembre de 1940, en medio de la batalla de Inglaterra, y Hitler había prometido que las bombas nunca caerían sobre la madre patria. Y cuando lo hicieron, ordenó el bombardeo a gran escala de Londres, y entonces, en noviembre, el de Coventry. Ese bombardeo había salvado al RAF, a quien la Luftwaffe superaba claramente en número. Si la Luftwaffe no hubiera desviado para bombardear civiles cuando lo hicieron, habrían ganado la batalla de Inglaterra, y Hitler habría invadido. Está elegido con ganas, ¿no? Este párrafo. Claro. Está Sí, sí. elegido con segundas intenciones. Bueno, Es decir, que Es mi sensación. mucho, o sea, vale que ahora estoy haciendo una estereotipización del estadounidense medio, pero muy fan de la historia y de Europa y demás para ser una persona americana. bueno, es lo que decías. No sé si tendrá ascendencia o si simplemente, pues eso es una persona leída y que Sí, ha bueno, estudiado que- bien la Claro, que estoy la insultando historia. ahora. Sí, sí. Estoy insultando ahora al estadounidense medio. Ella también es maestra o profesora, que creo que no es de críos, sino que es profesora universitaria. Y es como digo, es que a nivel histórico le pone muchísimos datos, muchísimos detalles, porque precisamente de eso también va el libro. ¿Qué conforma la historia? La historia, un poco también lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que la historia se nos enseña de batalla en batalla y tiro porque me toca. Sí. ¿Es eso la historia? ¿Estas batallas que pueden cambiar el rumbo de un país? ¿O la historia son las personas que se enamoraron en su tiempo, tuvieron hijos y esos hijos tuvieron hijos y esos nietos fueron los que en la batalla de no sé qué tropezaron delante de Napoleón y hicieron que llegara tarde a Claro, no es sé que muchas dónde? veces la historia se cuenta en base a que hubo una batalla, luego hubo 100 años de paz que no le interesaron a nadie y luego hubo otra batalla. Ya, Es pero como- mira, de ahí luego salen todos los influmierders Exacto. que dicen, no, porque el hombre es así, la mujer es así, la sociedad es así. Y claro, como nadie estudia, ahora sí que se estudia, pero como nadie enseña normalmente, así rollo general, las partes de cómo es esta sociedad, te inventas cosas, porque la de veces que estoy viendo a hombres hablar sobre los valores de la sociedad griega, donde allí no había homosexualidad. Y eso, ¡Que no! ¡Perdona! perdón A usted. ver, Bueno. José Luis, habrá un libro sobre la Los- antigua sociedad. Y no quiero Los centrar- romanos. y que no quiero centrarme en la parte homosexual de, No, pero- de No, la pero Grecia, es un porque hay de ejemplo, todo. es un ejemplo. Pero que es aquello de decir, este tipo de cosas que vas viendo, o cómo la mujer actúa, y decir, pero es que eso está explicado ahí y no lo miramos. La parte de la virilidad romana, una de las cosas que demostraba que eras muy, muy viril, era si tenías pasivos.
Ya, eso, Entonces eras muy, muy viril. ya, eso es la mística de los presos en las prisiones. Sí, más o menos, es la misma idea. Pero quiero decir que hay cosas de estas, que hay todos estos señores que se pasan el día pensando en la historia romana, esto también es historia romana. Sí. Pero ya te digo, ya no es solo todos estos detalles que no se han contado pues porque eran tal o porque la Iglesia luego pues ha cambiado cosas de la historia porque no nos iban a explicar según qué, sino pequeñas cosas, las historias cotidianas que dicen en el chat. Sí, perdón, sí. Ceila ha dicho, a ver si ahora por comerte una polla te va a hacer menos hombre. Perdona, hay que ser muy hombre para ser homosexual. Sí, 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 ¿no? Ahora, yo solo digo una cosa que al tema de la cultura griega, que si le llaman griegos por algo. Sí. Entonces, Sí. Sí, no, pero Para ser un hombre homosexual hay que ser muy hombre. Sí. Pero lo que decía esto, yo por ejemplo, había un profesor de historia que nos contaba, en lugar de explicarnos historias, en plan, este año, te contaba historias individuales de personas Ujú. que están documentadas y tal. Y claro, entendías perfectamente cómo funcionaba esa sociedad y cómo podían luego pasar ciertas cosas, ¿no? Aquello de, la conquista de América, la mayoría de barcos estaban llenos o de gente que estaba huyendo de la justicia y era la manera de que no te pillaran, o de borrachos que habían encontrado la noche anterior en la taberna y les habían hecho firmar mientras, tú firma aquí. O súbete aquí, que tal. Y luego pues pasa lo que pasa Pues cuando sí. se llega al otro lado del charco. Pues sí. Es lo que hay. Pues bueno, un poquito de historia, de crítica social, que no puede faltar en este programa. No, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me traes? Exacto, y un libro súper interesante. De hecho, no solo un libro, una saga de libros Sí. y una autora. Repite el nombre, que vos hablas mucho de La la autora saga. es Connie Willis, la Sí. saga es la de los historiadores de Oxford. Y como os decía, es que si yo con esto que no os he convencido de que leáis el libro, de viajes en el tiempo, el definitivo, yo ya no sé qué más deciros, porque hay misterios, hay gatos, Por no mencionar al perro, hay gatos. por no mencionar al perro. Bueno, pues A aquí mí me lo ha tenéis. convencido, está claro. A mí me tienes súper convencido. No os lo perdáis. Y hasta aquí llegamos al programa 804 de Game Over. Muchas gracias al equipo que me ha acompañado, a Jeco, a Mari Puello, si ustedes sabían, a estas 2 horas de programa, este programa 804. Recordar que si nos queréis ayudar a que los programas, los MP3 y los especiales que hemos hecho, porque recordemos que estas navidades colgué 2 medleys musicales de 1 hora y algo, que podéis usar cuando limpiáis la casa o cocináis o lo que sea, va muy bien para eso. Los 25 años de openings y los 25 años de endings de Game Over, que es un poco falso porque la temporada 0 no sé si no teníamos o no los conozco y no los tengo puestos, pero al menos desde la temporada 1 están ahí. Bueno, también hay las primeras temporadas se repiten los primeros openings y endings, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno. Falseaba aquello. Pero bueno. Si me en la página web vais a especiales, están Sí. ahí 25 años de opening, 25 años de endings, están especificados cada opening, cuándo empieza y de qué temporada pertenece. Es interesante, es un repaso por la historia de Game Over que además os puede acompañar en vuestro día a día cuando necesitáis algo de fondo. Pues todo esto lo tenéis en portalgameover.com y si queréis ayudar a que la página se mantenga en activo, si queréis ayudar a nuestro bolsillo, pues vais a portalgameover.com/donaciones y nos ayudáis con un donativo a nuestro servidor, a nuestro proveedor de hosting. Ese dinero va directamente a ellos, no pasa por nuestras manos y cada año cuando llega la factura lo descuentan de ahí y es una forma de ayudar a que durante muchos años estos MP3 sigan online. Nosotros no estaremos y los servidores seguirán allí. Mientras haya A saber, dinero, mientras haya dinero hay, mientras hay el hosting diga. no podemos aquí morir hay, todos, se puede morir la sociedad, pero Game Over podría seguir estando allí. Cuando le hagan la segunda temporada de Fallout, Exacto. estarán ahí los episodios de Game Over, pues estarán ahí en el yermo, se habrá muerto la humanidad, pero los episodios siguen ahí, porque hay dinero. O eso, o hackeáis el Vice City, en vez de Radio Espantoso ponéis podcast de Game Over. Uf, no des ideas, de mods, no des ideas. Recordad que estamos en las redes sociales como Portal Game Over. Lo raro es que todavía no haya caído Twitter. Twitter.no le voy a llamar nunca en la vida x.com. A ver, como he dicho esta mañana en Twitter, x.com solo es uno y es Vigilo Confido. Es la saga XCOM. Ah, ok. Me ha costado pillarlo, ¿eh? Sí, y las Snakes waifus esas de Sí, Chimera Squad. ¿cómo se llama? Queremos un Chimera Squad 2, coño. Eso es lo que queremos, Firaxis. Y recordad que nos podéis escuchar la radio en directo, pero también lo podéis descargar. En cualquier programa que os guste de podcast, estamos ahí. No, ya ni los voy a dictar. Que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a, por no mencionar al perro, portalgameover.com.
porque no se me ocurrió nada que decir, así que ahí lo tenéis. Pues mencionar al perro, ya está. Y de hecho te En están comentarios. diciendo que hay una línea muy fina que separa religión y secta en lo que se refiere a Game Over y que la semana que viene volvemos con el programa 805 de Game Over. Hasta entonces, adiós. Smash through the blocks that bar your way, yeah. No time for fear, just let it all fall away. Nobody believes in me and you, just look at the way they stare. So what if we live in a walled garden? As long as I've got you, then I don't care. Kick up the wall and take the plunge, tripping through 2 dimensions. Up on the moon, we'll swirl and swoon. Just lead the way. I'll throw my hat in the ring, 'cause you're the one. A miracle in 3 dimensions. Follow the brick path straight to my heart, and we'll grab the flag together. The fireworks are gonna start. Shake off the chains, you're running free. Yeah. You'll be amazed at all that there is to see. Together we're racing for the goal, and no one can stop us now. Maybe we don't know where we're going, but we're gonna get there somehow. Climb up the vine and land in the clouds. Maybe then we'll swap up for down. Cross the sea, we're still you and me. I'll follow you. You got me over the moon, and that's no jest. We're miles above the rest. Look in your eyes, and I know we'll be fine. So let's shoot for the stars and make this love really shine. Nobody believes in me and you. Just look at the way they stare. So what if we live in a walled garden? As long as I've got you, then I don't care. Kick off the wall and take the plunge, tripping through 2 dimensions. Up on the moon, we'll twirl and swoon. Just lead the way. I'll throw my hat in the ring, 'cause you're the one. A miracle in 3 dimensions. Follow the brick path straight to my heart, and we'll grab the flag together. The fireworks are gonna start.